Gracias por su presencia en este espacio del candidato. Idea también de Editorial de Negocios, justamente de su periódico El Independiente y con 5 Días TV, brindándoles lo que significa la carrera hacia las municipales de este año y también en torno a lo que se viene, David. Es así mismo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo para toda la teleaudiencia. Queremos que este espacio sea un espacio de convergencia más que nada, donde la teleaudiencia sea la que decía al fin y al cabo, porque son ustedes del otro lado y nosotros todos como ciudadanos los que tenemos el compromiso de elegir a nuestras nuevas autoridades. En esta segunda parte tenemos invitados interesantes. Muy interesantes que les invitamos a que puedan estar con nosotros, acompañándonos en el segundo capítulo dedicado a Asunción y a sus protagonistas rumbo a las próximas municipales. Antes de avanzar con lo que tenemos, agradecer al Hotel Las Lomas, por supuesto, que nos recibe en cada programa, Juan Pablo, un hotel que está a la altura de nuestros invitados también. Y no solamente eso, sino que cuidando todos los protocolos sanitarios en medio de la pandemia es una opción interesante a tener en cuenta, principalmente por eso, por el cuidado también sanitario, David. Es así, vamos a arrancar con este primer material, Juan Pablo, invitarle a toda la teleaudiencia que nos acompañe, un material especial elaborado por nuestra colega Lisandra Aguilar. Y con esto empezamos hoy el candidato. La comuna capitalina desembolsó durante el año pasado la suma de $30 millones para el pago de remuneraciones básicas de sus más de 8.500 funcionarios. Esto es, sin tener en cuenta las compensaciones. Meses después, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, anunciaba que la municipalidad se encontraba en saldo rojo por la baja recaudación que se registraba al inicio de la pandemia. Sin embargo, la municipalidad aprobó un presupuesto para el ejercicio del año 2021 de $1.713.915.830.000. El gasto en salarios y viáticos representaba el 45% del total del presupuesto, mientras que la inversión solo el 24%, en medio de un difícil año en recaudaciones y préstamos que se tuvieron que sacar para el pago a funcionarios. Mientras todo esto pasa, cada vez que llueve, las calles de la capital se hacen intransitables e incluso los raudales se han llevado a muchas víctimas. Los buses que circulan con amparos municipales son chatarras y la cartelería publicitaria en entornos urbanos se convierte en contaminantes con efectos variados sobre las personas. Un sinfín de problemas que siguen sin resolverse mientras los sobres van de mano en mano. Bien, así teníamos el material de nuestra colega Lisandra Aguilar, recorriendo calles, haciendo un poco de resumen también de lo que es la historia capitalina y de todo lo que se viene más adelante. Y aparte de eso, con la ayuda que nos brinda la compañera en conocer tampoco el perfil, el perfil de los candidatos, David. Es así mismo, y como ya lo vengo repitiendo en cada programa, hablamos con candidatos, precandidatos, con la gente, pero tenemos que tener también ese termómetro de lo que pasa en redes sociales. Por eso quiero invitarles a que se conecten a @elindeppi. Tenemos un sondeo especial donde queremos saber un poco de lo que piensa la teleaudiencia, el ecosistema digital más que nada, y vamos a convertir el siguiente sondeo que dice así: sondeo el candidato. Asunción recibe diariamente a casi 2 millones de personas provenientes de las ciudades del área metropolitana. ¿Consideras justo que se cobre un peaje para ingresar a la capital? Tenemos 4 opciones. La primera, sí, por el tema de infraestructura. La segunda, no viven en Asunción. Y las dos últimas también, para que la gente pueda participar, solo particulares, o también la última, sí, pero un monto bajo. Son un poco de las divergencias, un tema polémico que se viene instalando en la agenda hace bastante tiempo. Sí, que ya incluso se ha planteado una suerte de debate, pero no un debate serio. Deberíamos también preguntarnos en torno a si que esto va a traer más fondos, pero para mejorar la ciudad de Asunción. Es así mismo, le invitamos a que sea partícipe, nos dé su voto y su comentario también al respecto. Al final del programa leemos un poco de lo que la gente piensa en torno a esta problemática más que nada. Momento de hacer la pausa, Juan Pablo. Y enseguida estamos con más, David, del candidato. Quédense con nosotros, que ya se llega a lo mejor.
Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, donde vamos conociendo en esta segunda parte, Asunción parte 2, los diferentes rostros que se van candidatando para asumir este cargo tan importante como es el de intendente de la Municipalidad de Asunción, Juan Pablo. Es así, David, definitivamente tener el privilegio de poder conversar con los que están pugnando, uno de ellos en esta carrera que esperemos se pueda dar las elecciones municipales. Veremos justamente cuáles son sus opiniones en este segundo programa. Es así mismo y ya lo presentamos, le agradecemos por el tiempo que nos brinda en esta tarde. Nos acompaña el diputado Sebastián García, candidato a intendente de Asunción por el partido Patria Querida. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos, David? Juan Pablo, un gusto estar acá para compartir, para hablar un poco de los proyectos, las ideas y bueno, a las órdenes. Gracias, Sebastián, por tu tiempo con nosotros. Definitivamente el que estés participando dentro del espacio del candidato y poder tener esta charla más a profundidad nos ayuda a que justamente la teleaudiencia pueda conocer por qué en la política, por qué Sebastián García, por qué por Patria Querida. Y también seguramente en la conversación vamos a ir desandando el concepto de la alianza. ¿Es posible o no es posible? Empecemos por justamente tu relación con la política. Excelente. Bueno, yo tengo 38 años, nacido en Asunción. Llego al partido Patria Querida, con el cual simpatizaba desde hace tiempo, a partir del año 2015, involucrándome en la campaña concejales de Sebastián Villarejo. El partido Patria Querida tiene una característica muy particular que es la apertura, a que vengan los jóvenes, a que encuentren espacio, a que creen liderazgos, ¿verdad? Particularmente trabajamos por esa campaña. Yo me formé, yo venía de vivir 10 años fuera de Paraguay, de trabajar de formación profesional y de trabajar en multinacionales, en diferentes ámbitos. Y bueno, después de cumplir ese ciclo, digamos, vine a Paraguay siempre trabajando en el sector privado, pero ahí me empecé a involucrar, tanto por simpatía como por la apertura, ¿verdad? Por la apertura del proyecto, por las ganas de mostrar figuras renovadas, proyectos, ideas renovadas. Y bueno, así fue evolucionando el proyecto. Luego llegamos a la elección del 2018, el equipo se iba consolidando con las listas parlamentarias. Me tocó ser candidato número 2 en la lista de diputados por Capital. Hicimos un trabajo espectacular en lo que fue la campaña de Asunción, que nos posicionó a Patria Querida como la segunda fuerza política, ¿verdad? Que fue el resultado sorpresa, digamos, y que me permitió tener esa segunda banca como diputado en Capital. A partir de eso, la política tiene una particularidad que te permite ir a buscar esos horizontes donde uno se siente identificado, ¿verdad? En mi caso particular, yo venía de trabajar en empresas del sector privado, entonces para mí me siento un facilitador para lograr esa armonía entre el sector público y el sector privado, para facilitar los trámites, para que las empresas funcionen, para el que quiera emprender se anime a emprender, para transmitir esa intención de que desde la política tenemos que ser aliados con el sector privado para llevar juntos, en este caso el país o la ciudad o lo que fuere. Y bueno, me fui involucrando en trabajos a partir de formalización, inclusión financiera, facilitación de trámites, digitalización de trámites. Eso también me lleva a ser presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, desde la cual trato de buscar esas leyes, esos proyectos innovadores, trabajar esas patas innovadoras, porque la tecnología es un aliado para la transparencia, para la agilidad, para la eficiencia, para facilitarnos la vida en muchos sentidos. Entonces, eso me lleva a abrir una serie de proyectos interesantes y bueno, esa es la parte que da gusto y que permite darle un giro de innovación a la política. Y bueno, por eso, a partir de eso, ahora encabezo el proyecto como candidato a intendente por la ciudad de Asunción, un poco buscando consolidarnos como segunda fuerza política en la capital, con un equipo de concejales y gente comprometida del cual estoy orgulloso y del cual podemos conocer. Me gustaría luego ir presentando el testimonio de vida de cada uno de ellos, que tiene muchísimo para contar y muchísimo para aportar por la ciudad de Asunción. Sebastián, tengo entendido que fuiste uno de los que más se opuso a la postergación de los comicios municipales. ¿Estás seguro de la campaña que estás creando? Estoy seguro de que no correspondía embarrar la cancha con una pretensión de postergar los comicios. O sea, todos los países del mundo están llevando a cabo elecciones, nosotros no tenemos por qué ser la excepción, ¿verdad? Hoy en día no hay diferencia entre hacer una fila en el supermercado y una fila para votar. Hacerlo con los cuidados correspondientes, con las medidas sanitarias correspondientes, incluso pensando en que eventualmente los locales de votación sean centros de vacunación. Podemos imaginar eso de acá a pocas semanas o a pocos meses, ¿verdad? Entonces tenemos que aspirar a ese tipo de cosas, aprovechar la logística de las elecciones para estar al servicio de la gente, para dar un poco un valor agregado en cierta manera que tal vez se podría necesitar
ahora en la pandemia. Para que nuestra teleaudiencia, en cierta manera, de forma privilegiada, y que vos lo puedas comentar también, Sebastián, ¿qué pasó con tu tocayo Villarejo, que era el nombre más sonado justamente como candidato? Bueno, fue más o menos una evolución que fuimos teniendo a partir del año pasado. Yo empiezo a consolidar varios proyectos que venía impulsando por Asunción, trabajando desde lo que es el tema de trámites digitales, que son perfectamente aplicables también para la Municipalidad de Asunción, trabajando temas como el Parque Caballero, las audiencias públicas para soluciones definitivas a los bañados, pensando un poco en ganarle de mano a la crecida del río, en forma ordenada, con las medidas preventivas y rompiendo un poco esa hostilidad que existe entre la gente que se ve desplazada y el ciudadano que ve que se invade el espacio público, ¿verdad? Porque el ciudadano, o sea, el desplazado lastimosamente no tiene una alternativa y eso nos llevó a conversaciones, a audiencias públicas, a visitar ministros, a entender qué proyectos se están llevando a cabo, están pendientes de ser ejecutados, ¿verdad? Y en cierta manera me permite articular un montón de proyectos. También hablamos de la recuperación del centro histórico con el tema del cableado subterráneo o la recuperación misma de las microempresas, tanto del sector gastronómico como del sector de eventos, con las cuales estuvimos muy de cerca desde aquellos primeros días en que se declaró la cuarentena para el acceso a crédito, para la facilitación de la refinanciación y demás. Entonces eso es como que generó cierta sinergia con muchos sectores y nos permite entender que Asunción tiene que ser un eje fundamental de la reactivación y tenemos que estar preparados para eso. O sea, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy Asunción es un accidente y las cosas pasan por accidente, son esfuerzos que se dan, tal vez son esfuerzos, pero son esfuerzos aislados y que no se dan con una anticipación, con una planificación. Es como que trabajamos totalmente en forma reactiva. Y acá se da una particularidad, por ejemplo, la vez pasada se dan esas lluvias torrenciales, empieza a crecer el río, desesperado te llaman los vecinos y te dicen, diputado, acá de nuevo están ocupando las plazas, ¿y qué vamos a hacer? Y vos le llamás a toditos los ministerios y se pasan la pelota. Entonces no puede ser que no haya un trabajo preventivo, articulado y pensado para este tipo de situaciones. ¿Por qué del legislativo nacional como diputado a un cargo de intendente? Porque justamente el cargo de intendente, el cargo de ejecutivo municipal te da la lapicera para ejecutar, para llevar tantas cosas. Y en el caso particular de Asunción, está el hecho de que Asunción tiene que ser una política de Estado. Asunción no puede seguir siendo un mero botín político, una mera conquista de 4, en este caso, o 5 años por periodo. Tenés que tener esa capacidad de poder ir, golpear los ministerios, sentarte con los ministros y señores, acá tenemos que hacer un trabajo articulado. Tenemos que sentarnos, participar del lobby de la elaboración de presupuesto, de cuánto va a invertir obras públicas, qué tiene prevista la Secretaría de Planificación para Asunción, qué servicios tiene el Ministerio de Desarrollo Social para Asunción, qué inversiones hay en salud para Asunción. Entonces, ese es un poco un trabajo articulado que si alguien vive en una continua interna política, nunca lo va a poder llevar a cabo, porque los otros, sinceramente, directamente no te van a abrir la puerta. Entonces nosotros, en mi caso, tengo una posición particular en la cual soy muy crítico al gobierno, tenemos muchas denuncias realizadas contra este gobierno, somos muy críticos a la gestión, a la corrupción en muchas aristas, pero eso no significa que no tengamos que ser constructivos, colaborativos y que no tengamos que tener esa capacidad de articular los proyectos que la gente necesita. Tenemos que tener la capacidad de criticar, de denunciar, pero de sentarnos a trabajar. Y eso nos convierte hoy en articuladores de varios proyectos del mismo Poder Ejecutivo, porque al final de cuentas se logra una cierta sinergia cuando tu norte son los resultados. Y eso es un poco lo que tratamos de llevar al Ejecutivo. Esa gana esa proactividad, esa gana de que las cosas dejen de ser un accidente, porque las víctimas del accidente somos los ciudadanos. Las víctimas de esos esfuerzos aislados que hacen que hoy se bachee tu calle, pero mañana venga ESAP, eso es un esfuerzo desarticulado. La víctima de que no puedas anticiparte a que va a crecer el río y a que sepa que tal y tal plaza se van a ocupar porque no previste un refugio, porque no previste la solución definitiva, porque te conviene tenerle ahí prisioneros como operadores políticos a la gente afectada, que es absolutamente inhumano. Y nos debería llevar a pensar en esas soluciones habitacionales definitivas, en la planificación para urbanizar adecuadamente los bañados o los desplazamientos que fueren necesarios. Entonces, esa es la mentalidad que queremos llevar.
y queremos una municipalidad aliada al ciudadano. Hoy la municipalidad es una traba para el ciudadano. De hecho, no existen incentivos para quedarnos en Asunción y prueba de ello es que los perros se van y hacen su registro en cualquier otra ciudad porque le cuesta 1/3. Pagan sus impuestos, abren su negocio, pagan su patente comercial en cualquier otra ciudad. Si eso haces, nomás no tenés ningún trámite. O directamente te quedas en la informalidad total, podés coimear nomás y aportar a las cajas paralelas que existen de pie a cabeza en la municipalidad, ¿verdad? Entonces, si eso no se piensa a propósito, eso hay que pensar de manera intencional y de manera ordenada. Y así únicamente Asunción va a ser un jugador clave en lo que es la reactivación económica. Un jugador clave a partir de los mercados, el mercado de abasto, el mercado 4, los ejes comerciales para los diferentes tipos de emprendedores, para el microempresario del centro como para los grandes comercios. Pero eso hay que pensarlo y ahí tenés que tener una municipalidad que esté a la altura de esa necesidad. Porque si no, la situación va a ir para arriba, va a pretender despegar, pero el lastre va a ser la municipalidad con su trámite, con sus trabas, con su corrupción y con todo eso que hace que sea difícil llevar a cabo un negocio en Asunción. Es así, Sebastián, te preguntaba detrás de cámaras y te lo pregunto ahora en vivo. Hay varios candidatos que han declarado 300 millones de presupuesto para campaña política, algunos 2 millones en el más humilde de los casos. ¿Cuánto tiene preparado Sebastián García para su campaña política? Yo, a título personal, estamos en periodo de internas recién, entonces tenemos un presupuesto pequeño porque, bueno, soy candidato único y vamos a empezar con creo que era 80 millones. Pero es el inicio y además de eso vienen los fondos de campaña del partido. Entonces, a partir de eso, vamos construyendo la candidatura y vamos también haciendo la captación de fondos que nosotros lo hacemos de manera a rajatabla transparente. Hasta el punto que hoy uno puede entrar al sitio del TSJE y ver detalle a detalle quiénes aportaban a nuestra campaña del 2018. Con RUC, con montos, con factura y con todo. Y eso es algo que de lo cual estamos orgullosos, porque fue algo que hicimos mejor que cualquier otro partido en el 2018 y pensamos volver a hacerlo ahora en esta campaña que se viene. En relación a eso, como para cerrar la idea de David, Sebastián, ¿preocupados ustedes con el dinero negro que pueda existir en esta campaña política? Siempre, claro, pero más que nada por los intereses que representa, ¿verdad? No por la competencia que representa en la operativa, sino porque significa que detrás hay intereses que lastimosamente no convienen a los asuncenos. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Tiene que llamarnos la atención y tenemos que ser capaces de ver la calidad de la rendición de cuentas de los candidatos porque bueno, te da la pauta de dónde viene y cuál es su pretensión, ¿verdad? Lastimosamente, hay mucho dinero en un montón de negocios, como le decía, ilícitos. En un montón de cajas paralelas, no sé si ilícitos como lícitos pero torcidos, ¿verdad? En el sentido de que a muchas personas les conviene las cosas como están, a muchas personas les conviene que una municipalidad que no funcione, una municipalidad que ponga trabas, una municipalidad corruptible. Total, vos siempre nomás lo podés arreglar con las pequeñas roscas que están aquí o que están allá. Y bueno, por eso es importante una rendición adecuada y bueno, ver también qué hay detrás de cada candidato, el testimonio de vida de cada uno y bueno, cuáles son sus intenciones en la política. ¿Un Sebastián García puede llegar a destronar este imperio del Partido Colorado de tantos años y principalmente en la capital? Sebastián García con un equipo, nunca solo, con un equipo con testimonio, con un equipo con trayectoria, un equipo con compromiso, ¿verdad? Un equipo que no tiene deudas políticas en el sentido de que no tiene que rendirse a los operadores a los cuales le tiene que repartir cargos, no tiene que repartir negocios en una u otra dirección. No tiene que permitir o cerrar un ojo ante tal o cual hecho que ocurre. Entonces es esa libertad la que nos permite afirmar con compromiso y con convicción de que lo primero que tenemos que hacer para reconciliar al asunceno con la municipalidad es transmitir confianza. Transmitir confianza a partir de la transparencia, de decir cuántos funcionarios hay y qué hacen en la municipalidad. Que el que no hace nada haga algo o se vaya y que alguien le diga algo si no hace nada, porque pasa que hay demasiada gente no haciendo nada sin que nadie le diga nada. Nos permite decir libremente, acá hay que formalizar esto, transparentar esto y eso vale para
para un montón de ocasiones. Como por ejemplo, hoy uno va al mercado de abasto, le pregunta a un permisionario, che, ¿vos cómo pagas tu canon? Acá con este, y te da un papelito escrito a mano. Y eso es obvio que va a una caja de alguien, ¿verdad? Que sirve para algo, pero no precisamente para contribuir a que el mercado de abasto sea lo que tiene que ser. Eso se da en un montón de otros escenarios y es únicamente unos giros radicales te permiten transparentar. Requiere mínima tecnología, requiere mínimas herramientas que no son ni siquiera costosas, al contrario, es más barato una vez que tenés en marcha. Pero hay que animarse y no tenés que tener miedo ni deudas con nadie a quien le tengas que decir, no, acá tenemos que dejarte a vos porque ese es tu cupo y lo que sea. Sebastián, ¿crees, dos preguntas, ¿crees que la gente está cansada de los partidos tradicionales? Entiéndase que Patria Querida es el tercer sector y le cuesta mucho. Yo creo que, y esto lo digo a título personal, por traumas del pasado en generar alianzas. ¿Coincidís conmigo? A ver, la gente está cansada de la desconexión con la política. Está cansada de que la política hable en una frecuencia y la gente esté en otra frecuencia. Y eso tal vez lo llevan mucho a la práctica, sobre todo cúpulas de partidos tradicionales. Cúpulas de partidos tradicionales que quieren que las cosas sigan como están. Entonces, ahí es donde no es que se habla de dificultad de alianza, sino de alianza a qué precio. Porque la alianza una alianza para ganar no alcanza. Y la pauta de eso es, la gestión de Mario Ferrero te da la pauta de que una alianza para ganar, si no puedes gobernar, no alcanza, porque sos prisionero de tu entorno. ¿Cuáles serían entonces los propósitos de Patria Querida para una alianza? Los propósitos en principio son eventuales programas en común, intenciones en común y sobre todo no deber con compromisos a determinados candidatos o a determinadas personas. O sea, acá, ¿de qué, por ejemplo, si tenemos casos, no sé, hay personas que son las que están hoy en el poder en la Municipalidad de Asunción, que son las que estuvieron en el poder con Mario Ferrero, que son las que pusieron en el poder al actual intendente, y son las personas que manejan, que prefieren que las cosas estén como siguen. O sea, vamos a un caso puntual, el concejal Augusto Wagner. Él está en la lista, está como candidato, y ¿qué vos podés pactar con él, siendo que él es el culpable de que las cosas estén, uno de los culpables, responsables de que las cosas estén como están? Entonces, ¿a qué precio? ¿A qué precio vamos a pactar alianza? ¿A qué precio vamos a ir con acuerdos? Y ahí tenemos que poner un poco la sintonía de las propuestas, la sintonía de las intenciones de cada uno y a partir de eso avanzar con eventuales conversaciones. Sebastián, ya que lo mencionas en ese mismo sentido, ¿crees que si llegas a ganar la candidatura, podrías luchar contra esa rosca que está ya arraigada hace tantos años en la municipalidad? Claro, no, pero claro que sí. Justamente ese es el desafío. Y el desafío es recuperar esa sintonía con la gente. Recuperar y hablar en el lenguaje de la gente. O sea, nosotros tenemos un caso exitoso en Encarnación, en el cual el intendente de Patria Querida, Luis Id, él camina por la calle tranquilamente. Porque él habla el lenguaje, el idioma de la gente. Él no tiene un concejal. Le intentaron intervenir, no le encontraron nada. O sea, se aprobó su intervención en la Junta Municipal, pero ya era así alevoso como no había nada de qué agarrarse. Entonces, esa es una gestión de conexión con la gente. Y una gestión que, por ejemplo, tal o cual decisión vos le exponés al escrutinio de la gente. Y no a espaldas y a oscuras, a espaldas de la gente entre cuatro paredes, como muchas veces pasa. Pasa con las adjudicaciones, pasa con los planes, con los negocios, con los cambios repentinos, no sé, en el plan regulador, en el avance de obras, en la calidad de las obras que se contratan a unos costos exorbitantes. Entonces nosotros buscamos implementar soluciones que contribuyan a esa transparencia. Soluciones que si una junta municipal te intenta extorsionar o te intenta apretar, vos le digas, señores, acá la gente quiere y necesita esto. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las plataformas de transporte, Move y demás, Move, Uber y demás, que se había presentado una minuta, habíamos iniciado la conversación con Sebastián Villarejo cuando era concejal, y 23-1 perdió la votación en la Junta Municipal. 23-1 perdió. Y quiero ver si la gente se iba a animar a prohibir ese tipo de plataformas o ese tipo de servicio en ese momento en que el compromiso de muchos concejales era con la rosca de taxistas, porque ellos tienen parada de taxi, o algunos tienen parada de taxi. Entonces vos te animás, vos con coraje te plantás ante el interés de la gente y le decís, señores, acá la gente, miren lo que quieren trancar.
y gana la gente, gana la gente. Y yo estoy muy seguro y muy tranquilo con eso, porque sé que una municipalidad que se reconcilia con el ciudadano es una municipalidad que crece y que puede sacarnos de este status quo, de esta situación que está trancada así como está. Ahora, reconciliarse también desde el municipio con sus habitantes implica toda una dinámica distinta a lo que es el imaginario del sector privado. Mencionaba Sebastián en esta entrevista de que venís de ese sector. Tuvimos un presidente de la República, Horacio Cartes, que trató de administrar este país como una empresa personal. Y así le fue. ¿Crees que el ejecutivo municipal se tiene que administrar de esa manera o cómo vas a plantearlo? No se tiene que administrar como una empresa, pero se tienen que quitar las aristas positivas que usa una empresa. Medición de resultados, se tienen que tiempos, plazos de ejecución, se tienen que o sea, hay que dejar bien en claro eso. Lo que pasa es que nos invitan a resignarnos a que el manejo de la cosa pública sea así nomás, ¿verdad? Sea sin mediciones, sin datos, sin informaciones, sin manual de funciones. Entonces nosotros buscamos revertir eso y estamos seguros que se puede. El revertir eso implica eliminar mucha corrupción. Claro, pero antes que eliminar corrupción, adoptar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Y qué pasa cuando no te permitan hacerlo? Ahí es donde vos ponés a escrutinio de la gente. Vos tenés que poner a consideración. Y cuando vos más transparente sos, que es lo que nos pasa muchas veces con muchos proyectos de ley, que se rechazan, pero las votaciones se miden en Twitter muchas veces, se miden en las redes sociales. La gente que está en el sector, en lo público, le tiene miedo al ciudadano común. Le tenemos miedo y lo digo de primera mano. Nosotros medimos, claro que se mide la temperatura de la calle, de las redes sociales. Solo que algunos se hacen los corajudos y se van y votan en contra de esa voluntad de la gente. Y de repente, a veces tal vez se salen con la suya, pero otras veces llega al límite de la paciencia. Y es un poco es con esa paciencia con la que hay que dejar de jugar. Porque demasiado se jugó con la paciencia de la gente. Y la paciencia de la gente hace que hoy tengamos una peor calidad de vida. Y si logramos apuntar a esa transparencia, podemos impactar en muchísimos resultados. Podemos planificar un tráfico ordenado, un tráfico que te permita llegar a casa y no perder toda tu vida en el tráfico, en el auto, en el colectivo. Una vida medianamente ordenada, una vida que te diga que si vos te vas un ratito a la municipalidad o haces tal trámite desde tu celular con la municipalidad, ese trámite va a estar enseguida, va a estar listo en un tiempo previsible, y no cuando el gestor se vaya de la cometa, como se dice, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas impactan directamente en el día a día de la gente y tienen un resultado en la calidad de vida. Entonces, ¿por qué no nos vamos a tener que animar a tomar esas decisiones? ¿Por qué no nos vamos a tener que animar a transparentar, con plataformas como existen actualmente? ¿Por qué no nos vamos a animar a dar cierta previsibilidad? A ver, transporte público, una cosa sencilla. Te puedo poner la firma donde quieras, que en este tiempo de gestión cada ciudadano va a saber a qué hora llega y en qué línea llega en cada una de las paradas establecidas. Eso es un mínimo ordenamiento, es un mínimo de gestión, que vos puedas poner el GPS que ya tienen los colectivos y que vos puedas bajar los datos de ese GPS a un tablerito. Perdón, Sebastián, David, en eso último, antes de tu última pregunta, porque tenemos que irnos a la pausa, ya nos indican, ¿qué sentís al escuchar la palabra Metrobús? Y bueno, Metrobús fue una política fallida encarada en forma errada, ¿verdad? Una política pública fallida que lastimosamente se terminó como terminó, porque justamente se dejó de lado a la gente en las decisiones. Entonces, en el caso de Asunción, nosotros tenemos la deuda pendiente de ordenar los internos. Hay 6 líneas, creo, con sus ramales que están en quiebra. O sea, hay líneas que están en el horno, perdón que te diga, ¿verdad? Pero están un desastre. Itinerarios viejos, no están adecuadas a los demás itinerarios, no están articuladas, no forman parte de un sistema. Entonces son un poco las cuestiones que hay que levantar. Tal vez haya que repensar el sistema de buses internos de Asunción, articularlos y armar una conversación de un sistema de transporte público, que es un poco una conversación que ya estamos teniendo con el mismo viceministerio de Transporte, ¿verdad? A partir de que me involucré nomás en el consejo del billetaje electrónico, ¿verdad? Y son reformas que hay que impulsar.
hay que pensar, o sea, repensar el transporte de manera que una terminal reciba buses de una dirección, otra terminal reciba otros buses, articular para que se ejecute, para saber si se va a ejecutar o no el ferrocarril, el famoso tren de cercanías, ¿verdad? Para saber si el Ministerio de Obra Pública le va a dar la prioridad que merece. Me tocó decirle al Ministro de Obra Pública, por favor, dale bolilla al presidente de FEPASA, que está batallando con el plan de, ¿cómo se dice?, factibilidad, que la cooperación coreana a todas las luces quiere que se ejecute. Pero si no tenemos una mínima previsibilidad, no podemos actuar en consecuencia. Entonces, eso un poco tenemos que sentar las bases para pensar qué va a pasar de acá a 1 a 2 años. Y bueno, 2 años y sentar también las bases para una visión de ciudad de acá a 5, a 10, 15, 20 años. Porque Asunción tiene potencial en muchas áreas, pero tenemos que definir qué área queremos que se destaque. Queremos que sea una ciudad de servicio, una ciudad de comercio, una ciudad de eventos, una ciudad de diversión, una ciudad de una u otra industrial, o hacia dónde queremos que vaya. Y bueno, y a partir de esas conversaciones tenemos que sentar esas bases para una ciudad que despegue, una ciudad pujante que se imponga tanto en Paraguay como un eje económico de Paraguay, como en la región y bueno, en el mundo. Brevemente, Sebastián, aprovechando los últimos minutitos que nos quedan de bloque, un mensaje para la teleaudiencia, para el votante que al fin y al cabo es el que tiene la decisión. Bueno, animarse a que las cosas pueden estar mejor. Asunción puede más, Asunción puede mucho, mucho más de lo que nos tienen acostumbrados. No podemos resignarnos a una municipalidad que haga solo algunas cositas, una mínima limpieza, un mínimo bacheo y unos mínimos servicios, sino necesitamos una municipalidad aliada con el ciudadano, una ciudad que resuelva los problemas al ciudadano y que realmente sea un aliado al momento de salir adelante, al momento de sacar adelante un emprendimiento, al momento de que la ciudad funcione de manera pensada, de manera anticipada y de manera proactiva. Entonces creemos que con un trabajo coordinado, articulado, podemos traer esas soluciones, podemos dar mucha transparencia con tecnología, con innovación, podemos dar soluciones que justamente impacten en la calidad de vida, en el día a día de los paraguayos, en un manejo sostenible de residuos, en un transporte previsible, en un transporte que medianamente funcione, un tráfico liviano y una inversión adecuada en infraestructura para todas esas carencias de tantos años de DECIDE y de tantos años de una institución que no logra funcionar. Todo eso depurando la municipalidad, dando funciones a los que hoy no las tienen y al que no quiere trabajar que se vaya y que rinda el dinero del ciudadano, de manera que encontremos un motivo para que tengamos incentivos para venir a aportar a Asunción, con un sinceramiento tributario, un sinceramiento de los costos de patente, de registro de conducir, un sinceramiento y que te dé algo a cambio. Entonces yo creo que, estoy seguro que podemos mucho más, Asunción puede más y puede pensar en grande, puede conquistar y que la gente quiera volver a venir a vivir, que la gente quiera volver a esa vida de antes en la cual tus conocidos, tus familiares, tus amigos vivían cerca en tu barrio. Y bueno, con esa particularidad de Asunción, pero con toda la vanguardia de una ciudad del siglo XXI. Gracias, Sebastián, por tu tiempo con nosotros. Gracias a usted y bueno, a la orden de siempre. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa rápidamente, señora, señor. Usted no se desprenda, por favor, que a la vuelta tenemos mucho más para compartir aquí en este espacio denominado El Candidato. Bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio denominado El Candidato, donde vamos conociendo rostros nuevos, rostros viejos que se hacen nuevos y están volviendo a pugnar por un cargo en la Intendencia, en este caso de Asunción, en su segunda parte, Juan Pablo. Sí, señor, es cierto. Y nosotros con esta oportunidad también que nos brinda el espacio y el medio de poder hablar con los protagonistas, los que están pugnando su nombre en un proceso electoral interesante. Me imagino que para ellos mismos, incluso David, por el hecho de la pandemia, en el ejercicio de lo que es hacer política en medio de una pandemia, ¿no? Es así mismo. Tenemos en este bloque una invitada de primer nivel para que nos hable un poco de las problemáticas de fondo, de las soluciones que necesita realmente Asunción con toda la experiencia de por medio. Nos acompaña la ingeniera civil, exministra de Sanavitad con nosotros, Soledad Núñez, en esta tarde. Sole, ¿cómo te va? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Juan Pablo, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Realmente gracias, Soledad, por tu tiempo con nosotros. Es interesante tener la posibilidad de poder conversar contigo. Trabajaste dentro de lo que es las políticas públicas de vivienda, afectada mucho también en lo que significa la ciudad de Asunción y en torno también a la gran problemática de los bañados. Esa es una bomba de tiempo. Totalmente, una bomba de tiempo y ya hace mucho tiempo ya era una bomba de tiempo.
¿verdad? O sea, yo me animo hasta a decir que muchos de los síntomas de la realidad de exclusión social, de precariedad, de extrema vulnerabilidad que viven las familias ya la estamos sintiendo, ¿verdad? Hoy en día en una ciudad que es segregada, en una ciudad que demuestra esos síntomas propios de una situación que tiene que ser abordada desde las políticas. Perdón, David, solamente para cerrar esa idea, Europa, incluso América Latina en muchos de los casos, Brasil sufre el tema de las barriadas, Caracas está en lo que es ese pozo famoso y ves justamente todas las barriadas alrededor, Europa que tiene justamente también el caso de esta situación. ¿Vamos camino a eso o vamos camino a qué? En América Latina, el continente más desigual del mundo, 1 de cada 4 personas que viven en zonas urbanas habita en un asentamiento precario. ¿Cuál es la definición de un asentamiento precario? Estamos hablando de un espacio geográfico que alberga familias que carecen de acceso al menos a un servicio básico. Acá en Paraguay me animo a decir que son muchos, no solamente acceso a agua potable, el líquido vital, que parecería ser un problema que deberíamos haber solucionado como humanidad hace mucho tiempo. No, en Paraguay todavía hay personas que no tienen agua potable o que lo tienen de manera intermitente. Recuerdo muchas anécdotas en asentamientos de nuestro país cuando las familias nos comentaban que había agua solamente, por ejemplo, de 8 de la noche a 11 de la noche. Entonces tenían que formar fila o estar listos, buscar baldes y acumular la mayor cantidad de agua para poder llevar adelante su vida el día siguiente. Entonces el acceso al agua no es solamente tener una canilla y la posibilidad cuando uno la abra corra el líquido vital, sino que uno sea potable y segundo que la constancia sea permanente, digamos, que no tenga interrupciones que termina las familias sufriendo todo lo que eso implica. Si miramos vivienda, lo mismo, ¿verdad? La situación de materialidad de la vivienda, pero también la situación de hacinamiento, muchas personas viviendo en muy pocos metros cuadrados y un déficit que no solamente cuantitativo, es también cualitativo, ¿verdad? La calidad de los materiales que componen la vivienda hoy en día en Paraguay, en muchos de estos asentamientos y también fuera de los asentamientos, es un tema que merece atención. Ya que lo mencionás, Soledad, a lo largo de todos estos programas del candidato, muchos son aquellos rostros que vinieron con tímidas propuestas, muchos no quieren ni siquiera tocar esta problemática del hacinamiento, los bañados, la chacarita, por ejemplo. Es un tema que necesita muchísima planificación de por medio, ¿no? Totalmente. A ver, la planificación previa, que uno dice, no tenemos un botón que podemos apretar y volver el tiempo atrás y decir, planifiquemos la ciudad. Entonces tenemos que ser creativos. Entonces las políticas públicas tienen que ver cómo regenerar ciertos barrios de la ciudad que han quedado marginados, cómo incluir social y físicamente a barrios que quedaron excluidos, ¿verdad? Entiéndase, todo el barrio de la Chacarita Alta, por ejemplo, un proyecto que lo iniciamos cuando me tocó estar al frente del Ministerio de Vivienda, que es fabuloso, ¿verdad? Yo le pego ahí el ojo a ver el ritmo que avanza en esta administración, porque estos son proyectos que tienen que continuar, digamos, administraciones de gobierno. Es un proyecto súper interesante que plantea esa integración de alrededor de 700, 800 familias que habitan en la zona no inundable de la Chacarita, ¿verdad? Pero que sin embargo están marginados de la ciudad, ¿verdad? Nadie se imagina transitar los pasillos de la Chacarita por la tarde, a tomar un café, a visitar a las familias. ¿Por qué? Porque asociamos a inseguridad, porque muchas veces es cierto también esa exclusión termina siendo un terreno fértil para que el crimen organizado se inserte. Entonces conviven esas dos realidades, ¿verdad? La realidad que existe de familias con mucho potencial, con principios bien sólidos, con las ganas de progresar igual que cualquier ciudadano que habita la ciudad, pero también tenemos esos espacios, digamos, oscuros y también un poco esos síntomas que hablamos de la exclusión que tienen que ser abordados de manera integral, ¿verdad? Y ese proyecto plantea una integración con mejoras en infraestructura, con la atención en términos de empleo, con una mirada que no incluye solamente lo material. La cuestión también que me parece interesante y por qué abordamos la problemática de estos barrios, porque están en el corazón mismo de la ciudad y vivimos con ellos, convivimos, limpiavidrios, cuidacoches, que buscan una forma de vida también mimetizados un poco en una ciudad que lo mira de espaldas en muchos de los casos, Soledad. Me tocó a título personal vivir una experiencia que me impactó mucho. En el año 2005 viví en Francia, en las afueras, justo en el año donde se dieron las revueltas sociales. Y en aquella oportunidad, y recuerdo mucho porque quiero relacionar un poco con tu última experiencia del barrio San Francisco, en ese momento hubo un escándalo porque una familia de origen gitano tuvo un problema con la comunidad porque dentro de los edificios de muy buena calidad que se le habían dado,
en aquel entonces, cocinaban con fuego en el piso. Hay que trabajar en realidad la cultura de la gente antes de hacer ese abordaje de infraestructura primero. A ver, si los proyectos de vivienda los encaramos solamente en la dimensión de vivienda, probablemente fracasen desde el punto de vista social, ¿verdad? Cómo nosotros concebimos el proyecto del barrio San Francisco, es decir, en la teoría de cambio, en el resultado, en las metas que teníamos, eran poder mejorar radicalmente las condiciones de vivienda y hábitat y que sea esa una plataforma para acelerar los procesos de reducción de la pobreza, donde el sistema de protección social se hace evidente y funciona en ese micromundo. Okay. Había un plan de gestión social que se diseñó. Yo no quiero centrarme en las cosas negativas porque no se continuó eso. Bueno, ya habrá otros momentos para hacer las críticas duras, digamos, a ese mal que padecemos en el Paraguay de la falta de continuidad de las políticas, ¿verdad? Y eso lo sufrimos los ciudadanos finalmente. Una guerra política ahí arriba, ¿verdad? Porque asociamos los proyectos a una administración, pero finalmente en el día a día, ¿quiénes lo sufren? Los ciudadanos, ¿verdad? El proyecto empezó 2 años antes que se coloque un año y medio, casi 2 años antes que se coloque el primer ladrillo en el barrio San Francisco, con una visita una a una a cada una de las familias que estaban dentro del perímetro que se había seleccionado como foco de ese proyecto en particular. Ese perímetro comprendía 5 barrios de la zona inundable, próximo al Parque Caballero, entre la avenida General Santos, y uno puede imaginar geográficamente ese espacio. Y tuvimos, yo le llamo como un batallón de trabajadores sociales, psicólogos comunitarios que fueron visitando una a una a estas familias, incluso en la gran inundación del 2015, ¿verdad? Eso nos permitió comprender a cabalidad el perfil de cada familia, porque a veces también creamos como un estereotipo, ¿verdad? Y los estigmamos. Y los estigmas, y la realidad es que la población que habita en Los Bañados es súper heterogénea. Tenemos policías, militares viviendo ahí, tenemos trabajadores informales que trabajan en la calle, que están como limpiavidrios, como cuidacoches, efectivamente, que es lo que más se escucha. Tenemos recicladores, pero también tenemos docentes, también tenemos personal de servicio que trabaja en la limpieza, también tenemos diferentes fuentes de empleo, incluso funcionarios públicos que habitan en Los Bañados, en los diferentes barrios de Asunción. Entonces, cada familia en particular, si el Estado es capaz de conocer su realidad socioeconómica, merece una atención en particular. Y eso fue lo que nosotros hicimos con el barrio San Francisco. Teníamos mapeado de las 1000 familias cuáles eran las más vulnerables, eran alrededor de unas 300. O sea, 300 familias, un 30% de las que se habían mudado al barrio San Francisco eran trabajadores informales. Por ende, era crítica la situación de ingresos del hogar. El sistema de protección tenía que ser más fuerte para poder contener. Muchas veces eran madres solteras, con muchos hijos pequeños, que habían sido expulsados del sistema educativo. Entonces merecía una atención como más robusta. También habían otras familias donde había una fuente de ingreso que era formal permanente, entonces tenían más seguridad desde el punto de vista del ingreso. Quizá eran otras aristas que hacen a la multidimensionalidad de la pobreza que tenían que ser abordadas en esos casos, ¿verdad? Y todo ese diagrama, ese diagnóstico está hecho porque esa información está, ¿verdad?, precisa para que las políticas puedan llegar y puedan acompañar ese proceso. ¿Qué es lo que falló? Digamos que podemos criticar fue ese quiebre inmediato después de la mudanza. Terminamos de mudar a las familias en julio del 2018, agosto fueron las elecciones, el 16 de agosto se retiró todo el equipo social del Ministerio de Vivienda que estaba de manera permanente ahí guiando todo ese proceso, ¿verdad? Y ahí ya podemos entrar de nuevo, que digo que no es el tema hoy, pero sí el tema, yo no le pondría nombres, digamos, porque eso siempre nos desvía de la discusión, pero sí un llamado, digamos, a quienes hoy están pugnando por ciertos cargos electorales a decir, no desechemos todo lo bueno que viene del antecesor, tratemos de reconocer eso, tratemos de evolucionar como sistema político para hacer que las políticas de Estado puedan funcionar en Paraguay. Por eso, antes de la pregunta de David, justamente el ejemplo fue adrede. Era justamente para hacer hincapié a eso. Tenemos que romper un poco ese sino que nos retrasa, el considerar del que estuvo antes que nosotros, lo que hizo tenemos que destruir. Eso tenemos que erradicar, Totalmente. ¿no? Se puede mejorar. Critiquemos. Yo decía, el barrio San Francisco debería ser un escenario de evaluación actualmente. Porque, digamos, le gusta o no le gusta, a quien le guste o no le guste, es el primer proyecto que logró movilizar a 4.000 personas que habitan en zonas inundables de Los Bañados y trasladarlas a un espacio donde a través de un buen diseño urbano tienen condiciones de habitabilidad dignas, ¿verdad?
pero que se mida en qué se puede mejorar, en qué se falló, cuáles fueron los puntos débiles, para que todos los proyectos que puedan hoy, por ejemplo, los candidatos o el nuevo intendente de Asunción en particular, o los nuevos ministros o el futuro presidente, poder diseñarlos en base a evidencia, ¿verdad? Antes no teníamos esa evidencia, no teníamos proyectos que podamos medir y evaluar. Hoy sí existe. Entonces seamos críticos para rescatar lo bueno y poder mejorar las cosas que quizá tuvieron algunas debilidades, ¿verdad? Ya que estamos hablando de planificación, Soledad, y lo mencionás así tan tajantemente, importante el diseño, la planificación, hay candidatos que vienen con propuestas de alcantarillado, sistema de desagüe pluvial, que lo hacen tan cómodamente, improvisadamente, pero son megaproyectos que demandan mucho tiempo, mínimamente en un quinquenio puede lograrse esto. Exacto. A ver, yo creo que en los últimos meses y con las últimas lluvias intensas, lo que estuvo en el centro de discusión de la agenda ciudadana y también política fue el déficit que tiene Asunción en cuanto a la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario y de desagüe pluvial, sobre todo, ¿verdad? Y eso hace que, pues, a ver, estamos atrasados 100 años. Eso lo deberían haber hecho, no el intendente pasado, el anterior y el anterior, ¿verdad? O sea, es una obra de infraestructura básica para la ciudad. Es increíble cómo se pudo haber postergado tanto. Entonces, eso hoy hace que sea una cuestión imperativa para el siguiente candidato, intendente, digo, no candidato, que inicie las obras, que sí van a tener que cruzar administraciones, ¿verdad? Y también lo vamos a tener que padecer los ciudadanos. Porque si hay algo que es incómodo en términos de la movilidad urbana y el traslado de un punto a otro de la ciudad, son las obras de infraestructura, es decir, lo que está escondido y lo que está debajo de la calle. Queremos calles buenas, pero a veces nos plagiamos. Y bueno, iba a tener que pasar eso, y probablemente esa fue la razón por la cual muchos intendentes no invirtieron en el desagüe pluvial, porque puede llegar a tener un costo político. Yo creo que no, yo creo que en el fondo el ciudadano sí puede ser que se plaguee ahí en el inmediato porque está llegando tarde a una reunión y hay obras, pero yo creo que en el fondo siempre el ciudadano reconoce que son obras que necesita la ciudad, ¿verdad? Por eso a mí me cuesta entender cuando veo que ese haya sido, digamos, el argumento, la razón por la cual no se invirtió en desagüe pluvial en los últimos años. ¿Crees en la generación joven, Soledad, desde el punto de vista de la transformación que podamos tener en estas próximas elecciones y también del hartazgo de la ciudadanía en general, no solamente en Asunción, sino a nivel país, de la clase política que tenemos? Sí, yo creo profundamente en la generación joven en general. A ver, yo creo que en la historia, o en los diferentes momentos de la historia de un país, siempre hay una generación que tiene en sus manos la posibilidad de inclinar la balanza hacia, digamos, la construcción de un futuro mejor para el país, ¿verdad? Yo quiero creer que sí, ¿verdad? O sea, tengo, digamos, la esperanza viva en el sentido de que hay muchas variables que se están conjugando en este momento. Hay un hartazgo ciudadano que es importante para movilizar a los individuos y a los colectivos también en pos de una visión en común. Eso es importante porque, o si no, tenemos la apatía como la otra realidad, ¿verdad? Ahora, el riesgo es que ese hartazgo, no termine contraintuitivamente inmovilizándonos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Yo tenía conversaciones con algunos jóvenes que me decían, Sole, yo al principio me indignaba esto, me daba rabia y yo salía a la calle. Ahora estoy tan indignada que ya pasa que quiero evitar todo el resto. Ya no entro a Twitter, ya no leo las noticias, ya no quiero que nadie me hable de política. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Eso es perverso, digamos, es peligroso, porque terminamos tan apabullados y tan atormentados y tan frustrados por la realidad que elegimos alejarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí el llamado es a toda la ciudadanía a no cansarse, a no frustrarse, a permanecer latente, a establecer esos caminos también de diálogo, porque a veces los dos estamos hartos, pero había sido, tenemos una diferencia, entonces tenemos una incapacidad de sentarnos a conversar, ¿verdad? Y entonces las fuerzas que deberían unirse en pos de un ideal en común para poder derribar en esos grandes flagelos que nos afectan como sociedad, por ejemplo, la corrupción, ¿verdad? La corrupción desmedida que existe, que lo vimos en pandemia, que es indigno para la humanidad, digamos, o sea, para el ser humano en sí, ¿verdad? No, porque cobra vidas. Cobra vida y ha cobrado en el pasado, pero hoy se hace mucho más visible con la condición de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso es inadmisible. Entonces, ojalá que si hay algo bueno que vamos a sacar de este momento sea la capacidad
de unirnos. Y parece muy cliché hablar siempre de unión, de y tal. Pero es de verdad lo que necesitamos, ¿verdad? Dejar de lado esa división por poesía a veces, nos dividimos por poesía, ¿verdad? Dejamos el espacio abierto y seguimos teniendo los mismos intereses que van tomando las decisiones de la patria y ya sabemos cómo estamos, ¿verdad? Perdón, David, hablabas también de la cuestión de la cuestión de la unión. Yo creo que la gente también está buscando en cierta manera, Soledad, personas que resuelvan sus problemas sobre la base de la gestión. Y yo miro muy preocupado, viviste en Europa, ahí cerca de Inglaterra, está España, y ahora con un movimiento nacionalista como el de Vox, que llama mucho la atención. ¿Crees que pase eso también en América Latina? Pensando un poco en políticas macro y en políticas públicas. No, si hablamos, sí, en política, digamos, partidaria, electoral, ideológica, que se refleja en las políticas públicas finalmente, porque son las decisiones que se van tomando después, depende de eso, ¿verdad? Vemos una tendencia muy marcada hacia los extremos en todo el mundo, ¿verdad? Sería un poco soberbio pensar que Paraguay que va a escapar de eso, porque significaría que estamos más evolucionados, somos superiores, ¿verdad? Yo creo que esa es una amenaza, ¿verdad? La polarización extrema que la vemos reflejada en partidos políticos que se van a los súper extremos. Y el riesgo y el peligro de eso es que finalmente cuando tenemos una sociedad polarizada y partidos políticos que llevan al elector, al ciudadano a los extremos, lo único que hacemos es favorecer el status quo, ¿verdad? Porque no hay lo que le llaman también los ingleses el win-set, ¿verdad? No hay la posibilidad de acuerdo. Cuando tenemos una sociedad polarizada no existe la posibilidad de acuerdo. Correcto. Porque yo defiendo mi posición y es mi posición la única verdad. Y eso es peligroso para la evolución, para el avance, para el progreso. ¿Estamos lejos o estamos cerca de eso? Mi yo optimista querría pensar que estamos lejos. Yo siento que estamos navegando el momento, ¿verdad? Esto puede dispararse en un corto plazo, podemos tener una realidad completamente diferente a la que tenemos hoy en el sentido de la polarización. Como puede que no, ¿verdad? Depende mucho también de nuestros liderazgos, de nuestras élites, ¿verdad? ¿Qué están haciendo nuestras élites económicas? ¿Qué están proponiendo en este momento de crisis país? ¿Qué está proponiendo la academia? ¿Verdad? Hay un llamado también a las élites a que tomen ese rol protagónico en un momento tan difícil para poder indicar cuáles son los futuros posibles después de esta crisis pandémica. Sí. Todas las crisis son detonantes de algo, ¿verdad? Yo me pregunto, y para mí es muy incierto, creo que esta incertidumbre también a mí en términos de ansiedad me carcome, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es ese futuro que va a venir después de esta crisis? Porque va a venir algo diferente. Ahora, ¿cuál será? Depende en gran medida de todos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Soledad, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan en base a toda la experiencia que tenés en el sector público, preguntarte esto último, ¿qué perfil tiene que cumplir el nuevo intendente de Asunción? Tiene que tener capacidad de gestión, número uno, y en igualdad de condiciones e integridad, ¿verdad? No tiene que tener miedo a tomar decisiones difíciles, hay que tomarlas con coraje. Muchas de las decisiones que necesita Asunción y que necesitan todas las ciudades son decisiones que van a ser probablemente consideradas por un sector de la población como no populares, digamos, ¿verdad? O sea, que va a despertar como el de aumentar impuestos, no da usted va a aumentar impuestos, y vemos la evasión que hay en cuanto al impuesto inmobiliario, la disparidad que hay entre el valor fiscal de las propiedades y el valor de mercado, que eso se refleja en una poca recaudación, digamos, municipal. Esas son todas decisiones que son difíciles para un intendente tomar. ¿Por qué? Porque genera disgusto, ¿verdad? Sobre todo en este contexto que uno se pregunta, o sea, el huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, el ciudadano no quiere pagar impuestos porque no ve, sale a la calle, destruye su auto, hay baches, no hay desagüe pluvial, etcétera, y al mismo tiempo el municipio tiene la dificultad de recaudar impuestos por todas las condiciones que sabemos, ¿verdad? Entonces, tiene que dar señales rápidas, claras, de reducir el gasto corriente, de hacer que el municipio sea mucho más eficiente, tiene que mostrar transparencia, integridad y, bueno, tener también, creo que cintura política para poder acordar con la Junta Municipal, que es un actor no menor en el proceso de decisión. David, antes de despedir la Soledad, es uno de los pocos casos raros que me toca ver de una técnica política. ¿Cómo se logra eso, Soledad? No sé, yo evito denominarme de una forma u de otra, digamos, ¿verdad? O sea, a mí me apasiona la política como el ejercicio de construcción del bien común, ¿verdad? No como el camino de búsqueda y retención del poder, ¿verdad? Que es como la concepción más moderna de la política, pero
como que prefiero adherirme a la definición más clásica y es lo que a mí me motiva. Yo creo que uno hace política en su comisión vecinal, yo creo que uno hace política cuando pertenece a una organización de la sociedad civil, uno hace política cuando se preocupa por su barrio y esa es la política que tenemos que despertar en todos los ciudadanos que hacen este bendito país, ¿verdad? Pero si hacemos un porcentaje, el próximo intendente de Asunción o de cualquier municipio del país, ¿cuánto tiene que dedicarle a la gestión y cuánto a la política? A la gestión tiene que dedicarle el 99%, pero a ver, si la política es la búsqueda del bien común, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Ahora sí, el problema es cuando concebimos de la manera pragmática, como de realpolitik, ¿verdad? La política como ese juego de ajedrez y esas reglas que están definidas. Eso fue creado por el ser humano, ¿verdad? O sea, a mí realmente me desespera cuando me dicen, pero estas son las reglas de la política. Pero ¿quién las creó, verdad? O sea, significa que nosotros podemos reinventar esas reglas también, ¿verdad? Entonces comencemos a hablar y a crear un nuevo concepto de política que sea distinto de esa politiquería que hoy vemos, que hace poco estábamos como googleando la definición que decía la RAE de politiquería y habla de hacer política con bajezas, ¿verdad? Hacer política con bajezas, creo que eso es de lo que tenemos que alejarnos en el Paraguay si queremos finalmente construir una sociedad en base a ciertos principios de justicia, de igualdad, de equidad, donde todos puedan progresar en igualdad de condiciones y que no sea simplemente una cuestión de privilegios de muy pocos tener acceso a los servicios públicos en el país. Y menos corrupción e impunidad. Menos corrupción e impunidad y yo diría más integridad, ¿verdad? La corrupción es también el reflejo de la ausencia de integridad a nivel institucional, individual y también como sociedad. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias, David. Excelente, muchísimas gracias. Bien, nosotros con esto hacemos la pausa rápidamente. Le pedimos a usted que no se desprenda, que a la vuelta tenemos mucho más para compartir aquí en este espacio denominado El Candidato. Pausa, volvemos enseguida. Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros aquí dentro del espacio del candidato. Realmente es un gusto poder conversar de primera mano con los que se están candidatando en estas próximas elecciones municipales, David. Es así, en esta segunda parte, Asunción parte 2, porque son muchos los rostros que realmente están pugnando para ser intendente de la Municipalidad de Asunción. Vamos a conocer a un candidato que está cambiándose de sector, se está lanzando a un sector bastante desafiante. Nos acompaña Juan Grassi, en este caso, candidato a intendente de Asunción. Queremos conocer un poco de esta alianza por la cual él está pugnando y, por supuesto, las propuestas que nos trae. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bien, contento de estar con ustedes aquí. Y bueno, listo para conversar con ustedes, con la ciudadanía, se llegan momentos de cambios. Y es importante estar a la altura de esos cambios. Bueno, Juan, realmente lo tuyo ha venido a sorprender a propios y extraños. Te decía fuera del aire de que nos tocó visitar tu local, en el caso particular, en varias oportunidades, disfrutando de una excelente pizza. Pero ¿por qué dejar la cocina, dejar el sector gastronómico, la empresa y tirarte a la política? Bueno, creo que una cosa muy importante de entender es de que todos somos ciudadanos, punto número 1. Ser ciudadano, ser parte de la comunidad, también conlleva una responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un cierto punto, esas personas a quienes nosotros delegamos un cierto poder, quienes son las figuras electas, son los políticos, no cumplen con sus funciones, tenemos que empezar a ver qué opciones hay. Cuando dentro de todo el espectro, todo el panorama, no encontramos esas opciones, entonces uno dice, bueno, si uno quiere una cosa bien hecha, que lo haga uno mismo. Entonces es ahí donde me nace ese sentido de responsabilidad para decir, yo puedo contribuir mucho más para con mi ciudad, para con mi barrio, para con mi ciudad, para con mi país. No solamente como ciudadano que, en este caso, me toca ser emprendedor, me toca ayudar a mucha gente con la generación de puestos de trabajo, sino que también administrando la cosa pública, que es una cosa muy importante porque, lastimosamente, en Paraguay tenemos un concepto equivocado de la cosa pública. Desde afuera, desde la ciudadanía, consideramos que lo público no es de nadie. En cambio, en otros países, lo público es de todos. Por ende, hay una mayor cuidado, un mayor celo con todo lo que son las calles, los parques, la administración de las ciudades, las finanzas del país. Entonces, creo que es demasiado importante que nosotros podamos paso a paso ir
trayendo esa cultura nuevamente del cuidado, del entender de que lo que es público es de todos, todos los estamos pagando y entonces hay que cuidarlo como si fuese de uno solo. ¿Comprenden? Entonces, por ese lado, digamos que uno deja el sector privado para inmiscuirse en la parte pública. Más que nada va por ahí la mano y creo que es una cosa que yo invito a todos los ciudadanos a comprometerse a través de las comisiones vecinales, a través de las elecciones, a través de una simple lectura de lo que pasa en la política día a día. Y creo que lastimosamente, hay que decirlo, esta pandemia vino y nos educó por las malas. Porque lastimosamente una gran parte de la ciudadanía siempre estuvo alejado de las cuestiones políticas. No se interesaban mucho, simplemente se escondían, yo creo mucha impotencia, se escondían detrás de la frase yo soy un emprendedor, yo soy un empresario, yo soy un empleado privado, la política no me da de comer, por ende yo no me involucro en ella. Error. La política siempre se involucra contigo, desde cualquier punto de vista. Por ende es tan importante que nosotros nos involucremos para poder agarrar ese espacio de poder. Espacio de poder que considero que los ciudadanos tenemos que ir cooptando paso a paso. Juan, hablando de pandemia, acabas de mencionar 2020, imputación por supuesta violación de cuarentena sanitaria. ¿Fue este quizás el hincapié, el impulso que te faltaba para lanzarte a la arena política? Yo creo que no. O sea, realmente la cuestión de la imputación fue una cuestión que vino a darme un mayor empuje, podemos decirle. Un mayor empuje porque cuando empezamos a organizar las manifestaciones contra la corrupción y contra la impunidad, recordemos, estaba todo el país encerrado. Había muchísimas empresas que ya estaban yendo a la quiebra, muchos empleados que fueron despedidos, que no cobraron su liquidación, que no sabían, padres de familia, que no sabían cómo iban a hacer para llegar a fin de mes. Y en contrapartida, teníamos a personas a quienes nosotros delegamos, confiamos el uso de nuestros recursos para poder afrontar la pandemia. ¿Qué fue lo que hicieron? Se encerraron en 4 paredes y empezaron a digitar las licitaciones, las sobrefacturaciones, todo, traicionando a la ciudadanía, traicionándonos a todos nosotros, al esfuerzo que cada uno hace. Por ende salimos a reclamar. ¿Y qué recibimos en contrapartida? Una imputación. Eso nos dio más fuerza todavía, porque entendimos que le estábamos poniendo el dedo en la herida. A hoy, que estamos 21 de abril del año 2021, todavía ningún juez es capaz de animarse a presentarse en los juzgados, siempre suspenden porque no pueden admitir que se equivocaron. No pueden admitir que esta es una ley totalmente inconstitucional, que va a dañar fuertemente los derechos de circulación, la libertad del trabajo y un montón de principios y garantías consagradas en la Constitución. Por ende, todo el sistema judicial, por un lado, nos hacía el jaque, les vamos a imputar, nosotros le dijimos, imputame, vamos a irnos a un estrado judicial y vamos a ver quién tiene la razón. Nos imputaron, hasta ahora estamos tratando de entender bajo qué figura jurídica fue, porque ni siquiera ellos entienden. Y hoy es el día en el cual ningún juez todavía se anima a llamarnos, porque las causas ya fueron elevadas a juicio oral. Pero todavía no se puede concretar la audiencia debido a que los jueces no aparecen. Sobre el punto, y me parece interesante cerrar un poco esta idea que nos trajo David, Juan, ¿le tenés miedo al Poder Judicial? No, yo no le tengo miedo al Poder Judicial. Yo le desafío al Poder Judicial. No podemos tenerle miedo a nada. Si vivimos con miedo, no es vivir, gente. Es demasiado importante de que la gente que estuvo tanto tiempo enroscada y que entre 4 paredes cocinaban sentencias, le fundían la vida a las personas, expropiaban un montón de propiedades a valores mínimos, esa gente tiene que entender que llegó la hora. Así como las cosas van cambiando dentro de los que son los poderes ejecutivos y legislativos, también le va a llegar su hora al Poder Judicial. Los scratches, hoy por hoy, van hacia figuras políticas, pero en breve van a tener nombres y apellidos de jueces, de primera, de segunda, inclusive ministros, fiscales, porque, lastimosamente, la corrupción va siempre acompañada de la impunidad. Donde una persona se siente totalmente libre de poder delinquir, de poder licitar obras totalmente sobrefacturadas y no tiene ningún temor
a que le pueda caer la fiscalía, a que pueda ser procesado, a que pueda terminar privado de su libertad, entonces es una persona, es un delincuente que se siente totalmente libre de hacer lo que quiere. Con nuestro dinero, con nuestros recursos, con los recursos que hoy faltan, por eso hay ciudadanos que están haciendo hamburgueseadas, polladas, un montón de colectas, mendigando medicamentos. Son puntos que no podemos permitir. Y el Poder Judicial es muy responsable de esta crisis y vamos a cambiarla. Sí, Juan, noto demasiada confianza en tu postura, comentarios e iniciativas. ¿Crees de que Juan Grassi puede llegar a derrocar todo este sistema que está implantado en la municipalidad hace tantos años? Juan Grassi, con un gran equipo, lo va a hacer. Ya lo hemos hecho un par de años atrás, cuando a través de una denuncia penal hemos empezado a destartalar una rosca mafiosa que funciona dentro de la Dirección de Recaudaciones, Dirección de Informática, donde hoy por hoy no es que les desafío, les invito a que llamen al intendente de Asunción y si va a tener la posibilidad de hoy de decirles cuánto dinero efectivamente ingresa a la Municipalidad de Asunción y si eso corresponde a lo que los contribuyentes están abonando. La respuesta, les anticipo, es no. ¿Por qué? Porque dentro de la municipalidad funciona toda una rosca que adultera, modifica las partes de los catastros, los impuestos, anulan facturas. Todo esto está demostrado. De hecho, que estamos yendo a juicio oral debido a una denuncia que me tocó hacerla. Porque yo fui víctima de todo ese sistema. Nada más que en vez de pagar una coima que me pidieron para bajar mis impuestos, los denuncian. Entonces es ahí, gracias a esa denuncia, se hizo una intervención con la Fiscalía y pudimos demostrar, porque tenemos todos los documentos, de que hay una gran rosca que opera en diferentes direcciones de la municipalidad. Recaudaciones, informática, catastro, están todos prácticamente confabulados. ¿Cuál es el punto? Anular el dinero que entra. Si pagaste 10 millones, le anulan la factura, sacan un 0, entra 1 millón, se quedan 9. Eso pasa hoy con la municipalidad. Entonces, uno de los puntos más importantes que en mi administración va a suceder va a ser la transparencia total. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se logra estas cuestiones que venimos hablando con David, con todos los candidatos, Juan, romper una estructura tan enquilosada, tan difícil, tan dura como es la que existe actualmente? Yo creo que falta mucha voluntad para hacer las cosas. Mucha voluntad porque prácticamente llegas a la municipalidad y te encontrás con un mundo totalmente ya funcionando, con una organización bastante bien estructurada. Pero es una administración que le estafa a la ciudadanía, que le estafa al contribuyente. Es una administración y es un sistema que lastimosamente no permite que podamos contar con los fondos suficientes para encarar las obras que Asunción, en pleno siglo XXI, no las tiene. Por ende, si queremos romper eso, tenemos que ir bien de frente. Colaborando con los sindicatos, colaborando con los buenos funcionarios, castigando a quien no, pero yendo de frente. Si no vas de frente y se entras con el pulso que te tiembla, no vas a ir a ningún lado. Y es ahí a donde yo y mi equipo estamos apuntando. Ya que lo mencionas, Juan, aprovechemos un poco y comentarnos de esta alianza por la cual estás pugnando a la Intendencia de Asunción. Sí, la alianza se llama Encuentro Ciudadano. Es una alianza entre dos partidos políticos y un movimiento de Asunción. Los partidos son el Partido Encuentro Nacional, del cual yo formo parte, el Partido Demócrata Cristiano y el Plan de Acción Ciudadana, que es un movimiento que a su vez aglutina a varios movimientos sociales de diferentes puntos de Asunción. Entre ellos están los vecinos de Quinta Avenida, los vecinos de la calle Turbe, muchos vecinos del Botánico y otros emprendimientos, otras iniciativas ciudadanas que se llevaron a cabo en los últimos años y que decidieron pugnar. Es ahí donde vemos, por ejemplo, el compromiso del ciudadano, que dice, yo no encuentro representación en mis concejales, yo no encuentro una solución con los directores de la municipalidad ni con el intendente. Por ende, los ciudadanos mismos dicen, yo tengo que entrar en la política, yo tengo que entrar para, desde un espacio de poder nuevamente administrar, usar el poder para hacer las cosas. Y es algo que nos motiva muchísimo, porque son ciudadanos normales, pero ciudadanos que entendieron que hay que entrar, ciudadanos que comprendieron que quienes están ahí adentro ahora probablemente fueron víctimas
del poder, del dinero fácil, de todas las confabulaciones que se generan dentro de una estructura que puede ser municipalidad, ministerio, poder judicial, lo que sea. Y es ahora donde el ciudadano realmente comprende su poder y vamos a lograrlo. Juan, ¿qué pensás en torno a la idea de una alianza post-internas? ¿Crees que sea factible? Es factible y estamos apuntando a eso. Ok. Y vamos a lograrlo, te puedo ya anticipar. ¿Los partidos tradicionales, tu opinión al respecto? Creo que necesitan una gran renovación. Es demasiado importante que los jóvenes se involucren y traten de no tener miedo. Porque lastimosamente para involucrarse en una estructura tradicional como puede ser en la ANR o en el PLRA, hay personas que ya vienen marcadas o que ya tienen una manera de hacer política totalmente arcaica. Entonces yo le invito a los jóvenes de la ANR y el PLRA a que no tengan miedo a ser diferentes. Porque hoy por hoy ser diferente es ir contra la corriente, es ir contra el dinero fácil que puede llegar a través de un financista que tiene un fondo muy oscuro. Porque a través de esos fondos llega plata del narcotráfico, del contrabando, de las licitaciones sobrefacturadas, que es el dinero con el cual muchas campañas se compran, muchas elecciones se compran. Yo sé que hay muchos jóvenes totalmente idealistas aún en el PLRA y en la ANR. Y yo les invito a ellos a que tomen el poder, porque ellos tienen el poder. Y esa es la verdad de las cosas. Juan, aprovechando los últimos minutos que nos quedan de este bloque, queremos pedirte un mensaje para la ciudadanía, para el elector, que es el que al fin y al cabo tiene el poder de decidir quién va a estar al cargo de gestionar los recursos públicos. Bueno, a la ciudadanía azucena, no sé si puedo mirar aquí, quiero decirle que nuestro equipo, la Alianza Encuentro Ciudadano, está totalmente comprometida a 3 pilares. La transparencia, para utilizar los fondos públicos a modo de usarlos en infraestructuras que tanto le falta a la ciudad, y trabajar muchísimo en el medio ambiente. Porque necesitamos tener una ciudad donde podamos sentirnos dignos de vivir, donde el aire que respiremos sea un aire puro, donde irse de una punta a la otra sea fácil. No puede ser que hoy continuemos tardando 50 minutos o 1 hora para hacer 3 kilómetros en línea aérea. Simplemente con un compromiso nuestro, vamos a lograrlo. Entonces les pido un voto de confianza, les pido que nos conozcan y que puedan realmente, a través del ejemplo de nuestras vidas, los ejemplos de los ciudadanos que componemos esta alianza, puedan confiar en nosotros e ir para adelante. Gracias, Juan, por tu tiempo con nosotros. Juan Pablo, David, muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, David. Es así mismo, vamos a la pausa rápidamente. Le pido a toda la teleaudiencia que no se desprenda. Un minutito de pausa, a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en este espacio denominado El Candidato. Seguimos luego de la pausa en este programa, El Candidato, capítulo 2 de Asunción, David. Es así, tenemos que hacerlo prometido porque son muchos rostros, muchos precandidatos, candidatos. Y bueno, queremos que la teleaudiencia tenga ese panorama completo de cuáles son los principales referentes que van a estar postulándose para un cargo tan pero tan importante. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Juan Pablo, ¿te parece? Sí, cómo no, David. Lo presentamos, está con nosotros Luis Narvaja, candidato a intendente de Asunción por el Frente Guazú. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer por estar compartiendo un poco de lo que vendría siendo el perfil político que nosotros estamos queriendo presentar y evidentemente llegar a la Intendencia de Asunción. Bueno, el Frente Guazú también, para que la teleaudiencia entienda, en ese sentido es una coalición, ¿no? Exactamente, de varios partidos y movimientos y también organizaciones sociales que ya desde hace prácticamente 13 años, de hecho que ayer se cumplía el 20 de abril, para 13 años de la asunción de la victoria de la Alianza Patriótica para el Cambio, en la que le llevó al presidente Fernando Lugo a la presidencia. 20 de abril, sí. El 20 de abril, sí. Un domingo que la gente, a mí me tocó estar en un colegio, de las 16 mesas, Fernando Lugo llegó a ganar. Solamente una llegó a ganar Blanca Ovelar en aquel momento. Bueno, y en este caso quieren hacer lo mismo con Asunción. Estamos en esa y creemos que estamos por buen camino, ¿verdad? Nosotros venimos con un perfil bastante nuevo, ¿verdad? Yo soy un joven prácticamente del área social, ¿verdad? Desde el Bañado Sur, que fue prácticamente mi actividad social de una organización que se llama Juvensur. Soy bombero voluntario también hace ya 4 años. Soy universitario, estoy en proceso de tesina de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Y espacios como Acapuá y otros espacios más de voluntariado en la que creo
y soy bastante partidario de que definitivamente la cuestión voluntaria en nuestro país es la que está sosteniendo que todo se vaya abajo. O sea, eso vemos prácticamente en lo que fue el año pasado las ollas populares, en donde a mí prácticamente me tocó de cerca y acompañé varias ollas populares, en donde la solidaridad de la gente fue fundamental, ¿verdad? Eso mismo se traslada hoy en los hospitales, en donde se solicitan polladas, adhesiones o algún tipo de compra de medicamentos, en donde la gente nuevamente responde y responde con esa solidaridad. Y creo que eso es algo fundamental de esta candidatura, la candidatura que presentamos en la chapa del frente, que es prácticamente, así como se mencionaba, una alianza de varios partidos y movimientos que tiene esa visión social, ¿verdad? Que tiene prácticamente ese día a día de conocimiento y de ese sufrimiento muchas veces de la burocracia municipal que conoce la gente. O sea, nosotros gestionamos 1 metro de empedrado, para nosotros es una victoria. Conseguir que la municipalidad haga caso al pedido que solicitamos, porque no tenemos dinero desde los barrios populares. O sea, particularmente yo conozco el día a día de las comisiones vecinales porque formo parte de una, y gestionar una construcción de un puente, levantar un puente, construir un empedrado, inclusive asfaltar, es un proceso burocrático bastante injusto muchas veces para la gente que tiene esa voluntad de cambio. Ahí entonces vemos por un lado eso, pero por el otro entonces seamos nosotros quienes realmente conocemos el día a día del asunceno, quienes asumamos hoy realmente las riendas para conducir. ¿Por qué tenemos que depender siempre de gente que viene de por muy fuera del conocimiento real de lo que es el día a día del ciudadano común para que trate de solucionar? Me parece eso una especie casi ilógico y muy difícil. Y te planteo esto, de cuánta gente tiene la posibilidad de irse en su estancia o en otras ciudades para bañarse en un arroyo. ¿Por qué nosotros no nos podemos bañar los asuncenos en nuestros arroyos? Entonces ahí me parece hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Los arroyos están contaminados. Entonces, ¿quién contamina el arroyo? ¿Por qué dejamos que se contamine? ¿Y por qué no podemos disfrutar espacios verdes y seguros en la que gente de 40 o 45 años nos comentaban que sí se podía tomar inclusive el agua cristalina de esos lugares, de pasear tranquilamente en los parques, un parque como Verdadero Caballero, que inclusive el partido de gobierno hoy ni siquiera a ese parque le hace caso, en honor por lo menos al nombre, ¿verdad? Entonces estamos así de mal, y creo es por la empatía y el desconocimiento del día a día de la gente. Aquellos que nos paseamos todo el día por el barrio, conocemos las necesidades que pasa. Pareciera ser que la gente que suele postularse a esos lugares, o los partidos tradicionales quienes postulan a esas personas, vienen de una burbuja de la Asunción. Asunción no es solamente prácticamente los barrios en la que todo es asfaltado, hoteles, edificios. Asunción está compuesto por 68 barrios. De los 68 barrios de Asunción, de verdad yo le desafío a los demás candidatos a intendentes si conocen por lo menos la mitad, o le conocen a la gente que realmente necesitan esos barrios, a esos referentes o esas referentes que día a día invierten su tiempo para irse en la municipalidad de Asunción, perder tu pasaje, que es tu dinero, tu tiempo, que es lo más valioso, dejarle a tu familia para gestionar algo comunitario. ¿Por qué crees que no existe la revolución justamente de esos barrios, en esto que nos estás pintando, desde el punto de vista de que en el sufrimiento, en muchos de esos casos, esa gente termina al final vendiendo su voto y termina siendo otra vez caldo de cultivo para mantener lo que tenemos actualmente como gobierno, eligiendo a los partidos tradicionales, viniendo vos y recorriendo las calles justamente de esos barrios tan sufridos? ¿Por qué venden sus votos? Por la sencilla razón de la necesidad, y una necesidad creada por el mismo partido que termina pagándole o dándole un diezmo en esa elección. ¿Por qué no toman el poder entonces? Y es la falta de educación, ¿verdad? La falta de educación que prácticamente hizo, nuevamente caemos al partido de gobierno, que hace que esto sea una cultura. Entonces nosotros tenemos que romper ese esquema. Aquella gente que tuvimos la voluntad, y mira, yo le tomo un referente bastante cercano, que es el País Oliva, ¿verdad? Que hoy por hoy ya está en otras circunstancias, y también evidentemente la cuestión del COVID impide que él salga a caminar por las calles, pero es una persona que nos ayudó a muchos jóvenes a conocer otro tipo de realidad. O sea, yo fui becado de un colegio privado subvencionado, y eso de compañeros, que yo venía de un colegio público,
que teníamos la misma ropa de siempre, vivíamos en el mismo lugar, me fui a conocerle a compañeros que vivían en un palacio, digamos. Entonces, ¿por qué si vivimos en un mismo país hay dos realidades bastante contrapuestas? Entonces, son cuestiones que uno, gracias a la educación, como te mencionaba, es la que se levanta uno y dice, no, espera, o sea, no está bien que cada elección esta gente vengan y nos den un cuarto galleta, 50.000 guaraníes. No, o sea, yo como mi compañero que es bastante crítico, o sea, yo también puedo acceder a eso. Pero ¿quién está impidiendo ahí? O sea, está la cuestión estatal. Y en este caso yo me presento a la cuestión municipal porque es un paso que bien conocemos todos los sectores de oposición que va a conducir a la victoria del 2023 a una nueva gestión, ¿verdad? Y una nueva forma de hacer política. Creo que lo que está pasando ahora en el país es bastante positivo porque está demostrando los límites de la corrupción que este partido mantuvo hace casi 70 años. Entonces nosotros somos la nueva cepa, pero la nueva cepa de la política en venir a, uno, desconocemos la cuestión del miedo de la dictadura, pero conocemos teóricamente de los compañeros referentes de aquella época oscura del país, que fue 35 años, entonces no le tenemos miedo y tenemos el conocimiento. Son dos elementos fundamentales que no nos va a impedir realmente a generar el cambio que es necesario en nuestro país. Juan Pablo, ¿sabes que me llamó mucho la atención recientemente una publicación que vi en medios que tiene que ver con Luis? Leía, senador Martín Arévalo, declaración de ingresos para campaña, 300 millones de guaraníes. Luis Narvaja, 2 millones de su salario. ¿Por qué esto, Luis? Y te aclaro también, ni siquiera a veces 2 millones, ¿verdad? Porque yo soy un emprendedor, como se dice, y todos ya nos reímos cuando decimos emprendedor, porque significa que vos tenés que estar sudando, ¿verdad? No tenés algo fijo. Es un emprendimiento familiar, ¿verdad? En donde mi novia es la propietaria, ¿verdad? Y es un salario que más o menos yo digo que podemos alcanzar, ¿verdad? Pero yo también he visto la cuestión abismal que hay, ¿verdad? O sea, esa gente tiene dinero suficiente hoy para comprar medicamentos a mucha gente. Si a mí me daba la posibilidad, pucha, enseguida hacía eso. O sea, creo que hoy invertir dinero en campañas electorales, ¿verdad? Que particularmente corresponda a sectores que van a seguir permaneciendo la misma lógica de necesidad, me parece innecesario, me parece que se están equivocando de ellos, ¿verdad? Pero en este caso, yo puse eso porque es lo que realmente tengo, ¿verdad? Y es lo que yo puedo llegar a gastar, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que ser honesto, ¿verdad? Iniciar con la honestidad implica que en una gestión sea transparente. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Hoy la Municipalidad de Asunción, en hecho, debería estar publicando diariamente lo que ingresa o lo que se recauda en la Municipalidad de Asunción. Eso es una cosa que para mí es inconcebible como ciudadano. Yo quiero saber cuánto dinero se recauda y en qué dinero, o sea, en qué se va a invertir ese dinero. Mi gestión, el primer día que nosotros asumamos, ese día se va a estar publicando lo que se recaudó y eso va a ser hasta el día que nosotros terminemos nuestra gestión, para que el ciudadano sepa cuánto se recauda, de qué se recaudó, ¿verdad? Pues eso es fundamental, de qué estamos recaudando y para qué vamos a invertir. Si bien es cierto, ya vamos a entrar en una gestión que ya se presupuestó, eso vamos a visibilizarle a la gente. Hoy por hoy hay una ley que es acceso a la información pública, pero yo le desafío a ustedes, googleen, porque ahora mismo todos tenemos el acceso a la información rápida vía nuestra mano. Pero nadie puede hoy saber cuánto se recaudó en la municipalidad o, por ejemplo, la Dirección de Gestión Social que hizo con una cuestión de la gente que estaba pidiendo ayuda con la cuestión de medicamentos. Entonces creo que acá la cuestión de la transparencia es fundamental, no testimonial como se había planteado en gobiernos anteriores, sino que sea real, que realmente nosotros accedemos a esa información. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una empresa privada? El gerente, que en este caso sería la ciudadanía, o perdón, el presidente, que en este caso sería la ciudadanía de una empresa, tiene acceso a todo en un chasquir de dedo o en un gesto ya se le tiene que dar esa información. Entonces el ciudadano, al llegar en la Municipalidad de Asunción, hoy por hoy, tiene que pasar por miles de oficinas para que al final le digan, te vamos a avisar. Y eso te doy en los prácticos, que hace días nomás no pasó, en la gestión de levantar un poco un puente que hay en la comunidad del Bañado, y te vamos a avisar. Perdimos desde las 8:30 de la mañana hasta casi la 1, y esa fue la respuesta más cercana a lo que nosotros nos íbamos a buscar. Nosotros queríamos saber cuándo iniciaría, ¿verdad?, los fondos que se van a destinar. Y ahí es la otra pregunta, ¿verdad? Cada vez que se va a construir un empedrado en los barrios populares, siempre tenemos que hacer pollada. Pero ¿acaso los impuestos que cada asunceno nos paga ya es para eso? Entonces, ¿por qué tenemos que pagar nuestro impuesto y luego otra vez volver a hacer la actividad de autogestión?
Yo soy bombero y en una parte con unos compañeros no compartimos en absoluto la cuestión de salir a pedir monedas por la calle. Hacemos un servicio voluntario. Se supone que debería haber ahí, y en este caso el municipio de Asunción podría otorgar ese dinero que vamos a quitar nuevamente del ciudadano que se va en su trabajo, pagando su combustible, levantándose a temprana hora, o en el caso de los colectivos que tienen que estar esperando horas y horas, ¿verdad? Tengo que venir otra vez a pedirle a él. Pero ¿para qué entonces tenemos un gobierno municipal si no puede resolver problemas prácticos? Yo me voy por la operatividad. El primer día, así como dije, asumimos, hacemos transparencia de todo lo que pasa en la municipalidad. Lo otro es la cuestión que los funcionarios que estén trabajando en una cuestión administrativa tienen que hacer una cuestión operativa, a lo que a vos te sirva, a lo que a vos y a vos, a todos que nos sirva. ¿Por qué tenemos que tener una ciudad sucia si supuestamente tenemos una sobrepoblación de funcionarios? Entonces alguien no estaba haciendo su trabajo. Y consultemos los contratos de esa gente para saber quién le contrató y bajo qué criterios le contrató. Entonces ahí vemos un historial de quiénes son realmente los que ganan, porque el funcionario ese que está siendo contratado no tiene la culpa. Tiene la culpa quien le contrató realmente. Entonces hay que, uno, responsabilizarle verdaderamente al que es culpable de eso, y a esa persona que ya está, hay que formarle para que sea útil a la sociedad, y en este caso a la ciudad, porque esa persona tiene derecho a un trabajo. De los funcionarios públicos, eso ya habla a nivel general, del 100%, solamente 9% de funcionarios públicos. O sea, es muy poco la gente. O sea, la población activa económicamente somos el 99,9% que somos emprendedores, que en el día a día tenemos que gestionarnos. Entonces nosotros no podemos satanizar a ese sector que debería servirnos a la mayoría. Y nosotros como Asunción no tenemos la ventaja que la mayoría del funcionariado público esté en Asunción. Entonces deberíamos sentir esa gestión que ellos están haciendo. ¿Cuál es tu mensaje final para la teleaudiencia que nos está viendo camino a las elecciones? ¿Qué te gustaría que quede como mensaje tuyo? La participación activa de la gente. La única manera, y menciono lo que ayer fue la victoria de Fernando Lugo hace 13 años, se dio por la alta participación de la gente. Y la gente tiene que estar segura de esto, porque nosotros vamos a reunirnos como oposición a hablar sobre el tema control electoral. No hay un solo voto que nosotros vamos a permitir que se viole. La voluntad popular de la gente va a ser el reflejo del reclamo a este gobierno, y la gente va a votar en contra de este gobierno, pero no por la oposición, por una nueva opción, porque nosotros no somos oposición, sino que somos una nueva opción para la ciudad de Asunción y a nivel nacional. Excelente, más que agradecerte, Luis, realmente muchos éxitos, y bueno, vamos a ver hasta una próxima oportunidad. Sí, señor, cómo no. Gracias por tu tiempo con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Bien, con este momento de hacer la pausa rápidamente, señoras y señores, no se desprenda por favor que a la vuelta tenemos mucho más para compartir aquí en El Candidato. Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en El Candidato en este segundo programa dedicado justamente al tema de Asunción, David. Es así mismo, pero en este caso hacemos un paréntesis y un bloque especial porque tenemos las paralelas. Aparte de los comicios, también tenemos internas en cuanto al Partido Liberal. No solamente se va a dar a lo que es intendente, sino que también en ese sentido, en el caso del Partido Liberal, también la presidencia. Es así mismo, por eso tenemos con nosotros un invitado de primer nivel, a quien agradecemos por el tiempo, lo presentamos. Nos acompaña Carlos Silva, diputado por el PLRA, precandidato a la presidencia del partido, para hablarnos un poco de lo que se viene en este momento tan importante. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sinceramente, yo soy el agradecido por esta oportunidad de poder compartir un momento y hacer un poco llegar nuestra idea a sus seguidores, ¿verdad? Gracias, Carlos, por tu tiempo. ¿Reñido la situación al interior del partido? Sí, estamos 3 equipos disputando por la presidencia o la conducción del Partido Liberal, y nosotros muy confiados, fortalecidos, satisfechos por el equipo que estamos conformando a nivel nacional. Recorriendo la República uno se da cuenta de que existe una militancia que se está empoderando de nuestro proyecto político, de nuestras ideas, de nuestras intenciones. Entonces, al 20 de junio vamos a llegar muy fortalecidos y estamos muy seguros de que vamos a llegar al objetivo para renovar el Partido Liberal. No solamente una renovación de hombres y mujeres, no solamente una renovación generacional, sino que también una renovación cambiando un poco la conducta que se tiene desde el partido,
en lo que tiene que ver con la política nacional, y también esas actitudes que nos han hecho fracasar en todo este tiempo de la era democrática y nunca hemos podido llegar todavía a la presidencia de la República por voto directo. Entonces, estamos muy enfocados en lo que tiene que ser una nueva conducción partidaria para que verdaderamente los mejores hombres y mujeres del Partido Liberal tengan su lugar, que sean partícipes, protagonistas, y podamos recuperar también esa credibilidad de la ciudadanía hacia el partido, que también tenemos que reconocer de que en los últimos años hemos perdido, ¿verdad? Es así mismo, más que consultarte, Carlos, lo siguiente, ¿hay posibilidades de unificar esa corriente de pensamiento dentro del partido teniendo en cuenta las divisiones incontables que hoy se están dando? Bueno, unificar el pensamiento yo creo que va a ser una tarea imposible, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta de que un partido centenario de más de 1.300.000 afiliados, difícilmente, más todavía defendiendo la libertad de pensamiento, vamos a llegar a ese objetivo, sino que lo que nosotros planteamos es una mayor madurez política por medio del diálogo tolerante, objetivo, anteponiendo los intereses de la patria. Sí, en el Partido Liberal podemos consensuar líneas de acción, políticas de Estado que beneficien a los paraguayos, y al partido de manera institucional se lo vea predecible, que pase de lo meramente crítico a lo propositivo también, porque yo creo que ese es un error de que se plantea en la actual cúpula partidaria, de que pareciera ser de que identificando todas las necesidades, todos los problemas de la República o hechos de corrupción, denunciando hechos de corrupción, vamos a convencerle a la ciudadanía. Y eso es insuficiente. O sea, aparte de eso, nosotros también tenemos que comunicar cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros objetivos. Es decir, plantear alternativas de solución a las diferentes problemáticas de la nación. El Partido Liberal, aparte de ser opositor a un gobierno, a un sistema, también tiene que ser consciente de que tenemos una presencia importante en el Parlamento y que en varios puntos de la República tenemos intendentes municipales liberales y también gobernadores que son ordenadores de gastos y que bien podrían colaborar en la mitigación o en el combate a estas diferentes crisis, que no es solamente la sanitaria, que la sanitaria es la más urgente, a lo mejor la más recurrente, pero que tenemos una crisis multidimensional en toda la República, y el partido hoy de manera institucional es un espectador que solamente critica todo lo que falta, todo lo que se hace mal, pero no comunica cuáles son nuestros objetivos, y eso es por la mezquindad política que se tiene desde la cúpula en dar participación a los intelectuales, a los profesionales que tiene el partido. Y digo esa mezquindad política porque pareciera ser de que los de la vieja guardia no quieren darle un protagonismo a líderes emergentes o a figuras que de repente desde sus ideas puedan tener un mayor protagonismo y puedan opacar a lo mejor a otros líderes que están hace mucho tiempo, ¿verdad? Mucha gente plantea desde las ciencias políticas que la política se debe tomar. Nadie le va a invitar a uno a ocupar un espacio de poder. ¿Crees que estamos en un tiempo nuevo de jóvenes que van a ocupar ese espacio ante esa vieja dirigencia? Y me refiero también a los dos líderes más grandes del partido, el actual presidente Efraín Alegre y el otro que es su sombra, en ese sentido, Blas Llano, que en muchos de los casos no sé si rehén o cómplice de haber apoyado también ciertas cuestiones no de oposición, pero sí también a favor del Partido Colorado. Nosotros estamos, somos conscientes de que no vamos a ser invitados para liderar al partido o algún proceso de construcción de una alternativa política nueva, sino que estamos para romper paradigmas, ¿verdad? Nosotros venimos no solamente para competir o articular algún equipo para futuro, sino que venimos para ganar y refundar el Partido Liberal y a través del Partido de la República del Paraguay. Entonces somos conscientes de que y reafirmamos esa tesitura recorriendo la República, esa tesitura de la dirigencia cansada de las peleas permanentes e inconducentes, que pareciera ser de que el partido en los últimos años se ha desenfocado a cuál verdaderamente tiene que ser el modelo a vencer. Y en las internas partidarias
son verdaderamente sangrientas, deja gente, líderes desmotivados que ya no quieren acompañar un proyecto ganador de las internas. Entonces nosotros venimos para superar esa situación. ¿Qué te dicen en las bases cuando caminas? Y en las bases lo que dicen es de que ya no quieren esas peleas entre estos dos grupos antagónicos, porque finalmente estos dos grupos son funcionales al Partido Colorado. Es decir, uno de los grupos es funcional durante la gestión del gobierno colorado, acompañando iniciativas que de repente plantean desde el gobierno, y otro que es funcional y que es más dañino a los intereses partidarios, siendo funcional en épocas electorales, porque con esa actitud excluyente, sectaria, intolerante, hace de que el partido se divida, por consiguiente también la oposición se divida, y le da oportunidad a que el Partido Colorado cada 5 años se imponga con el 35, 37 o 40% de los votos y continúe al frente del poder de la República. Entonces nuestro desafío es de que ese 60 o 65% del electorado que no se siente representado con esta gestión de gobierno pueda unirse en torno a un proyecto político democrático, tolerante, pragmático, inclusivo, y que represente las luchas sociales, todas las demandas sociales, ciudadanas, estructurales que tiene la República, para que verdaderamente hombres y mujeres de bien puedan gobernar la República del Paraguay para dar ese cambio definitivo y radical que necesita el Paraguay. Porque yo les quiero decir de que podemos tener la mejor idea, la mejor intención, toda la voluntad de hacer bien las cosas, pero desde la oposición nos plagueamos, nos lamentamos, peleamos por muchas cosas, pero no logramos resultados que la gente espera, ¿verdad? Carlos, frente a los comicios municipales, ¿cómo estás percibiendo los diversos perfiles liberales que se están candidatando? ¿Realmente el Partido Liberal puede con esta contienda? Claro, nosotros decimos de que como objetivo principal tenemos un poco, vuelvo a lo que tiene que ver con la institución partidaria, a reestructurar el partido, a unir a la dirigencia del Partido Liberal, buscar zanjar esa crisis política y financiera en el cual está sumergido este partido para ganar más del centenar de municipios en toda la República, porque entendemos de que con gestión, con respuestas, con el ejemplo, vamos a recuperar la credibilidad de la ciudadanía teniendo intendentes e intendentas municipales que den solución a las demandas o a los problemas puntuales de cada rincón de la República. O sea, podemos tener un buen discurso, podemos comunicar una buena idea, pero si el Partido Liberal en función de gobierno no se diferencia y no da respuesta a la gente, no vamos a tener esa credibilidad y no vamos a hacer opción de cambio. Entonces, en el 2021, desde nuestra conducción, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para llegar a esa unidad, darle lugar a cada líder político. Nosotros no venimos con la exclusión, no venimos con el discurso ni fulano ni sultano, sino que con fulano y con sultano vamos a fortalecer las candidaturas que representarán al partido para llegar a esos espacios de poder, reestructurar los municipios que están también abstraídos de la realidad, que no colaboran en las diferentes crisis que tenemos en la República, sino que tenemos un par de municipios o decenas de municipios máximo que sí colaboran y demuestran de que también con recursos municipales se puede hacer frente a esta pandemia y no solamente venir con el discurso de que no hay recursos, no hay transferencia por parte de instituciones del Estado y no podemos colaborar en nada, ¿verdad? Carlos, ¿por qué sos liberal? Yo soy liberal porque entiendo de que el Partido Liberal siempre ha sido un partido que estuvo reivindicando la democracia, las luchas sociales. Tenemos que hacer un poco de historia y saber un poco de que el Centro Democrático que fuera fundado en principio y que luego se convirtiera en Partido Liberal, fue fundado en un momento bastante similar al que vivimos hoy, en donde teníamos un Estado en prácticamente una bancarrota financiera, en donde planteaba ya los inicios de los latifundios, dando tierras públicas a los potentados de la época por precios irrisorios,
y ante la bancarrota financiera también ya se planteaba el endeudamiento compulsivo y intento de enajenarse de los bienes y empresas estatales, ¿verdad? Entonces yo creo que esa lucha histórica que tiene el Partido Liberal se mantiene vigente y somos muy conscientes de que con este partido, en la medida de que esté organizado, reestructurado, se modernice y sea también predecible, vamos a poder verdaderamente cambiar y dar respuesta a esas demandas que habíamos hablado, ¿verdad? Utilizaste una palabra que realmente en la política que vivimos actualmente es muy difícil de encontrar, la previsibilidad. ¿Crees que el Partido Liberal en ese sentido puede llegar a ser el partido que gane una elección por sí mismo o siempre en alianza? El Partido Liberal tiene este desafío de, con la madurez política, con el diálogo, buscar ese entendimiento interno primeramente. Mal podríamos estar enfocándonos ya a un acuerdo electoral con otro sector si nosotros en nuestra casa no arreglamos nuestro problema. Y eso es lo que históricamente nos vino, o sea, que nos hizo fracasar cada 5 años. Y sí, nosotros creemos de que el Partido Liberal tiene hombres y mujeres brillantes que pueden verdaderamente captar esa esperanza de la ciudadanía de un Paraguay mejor, ¿verdad? Pero eso se logra con participación, eso se logra teniendo un directorio que deje de ser solamente una plataforma electoral para un sector o una persona determinada de llegar a espacios de poder, sino que sea el espacio de convergencia donde se debatan temas nacionales y donde se consensúen líneas de acción o agenda legislativa o ejecutiva en gobiernos municipales y departamentales, para que tengamos esa previsibilidad de decir, bueno, esto es lo que queremos en términos de política de Estado, estas son nuestras ideas, estas son las reestructuraciones del Estado que nosotros planteamos y estas son las inversiones que creemos que serán de vital importancia para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Con los que están ahora no se puede eso. Y yo creo de que no, porque hay un sectarismo, hay una mezquindad, hay una intolerancia, hay una falta de voluntad de por lo menos sentarse a dialogar, ¿verdad? Y mucho menos se va a construir un proyecto común entre los sectores. Nosotros creemos de que vamos a llegar a la conducción partidaria para reconciliar a estos dos grupos antagónicos y a los demás militantes, dirigentes y movimientos que están desmotivados, ¿verdad? Porque no ven un horizonte o una chance real de llegar a espacios de poder con esta práctica, con esta coyuntura. Porque algunos dicen, no, el Partido Colorado está pasando por una crisis extraordinaria y va a caer solo. Eso no es así. O sea, tenemos que ser conscientes de que el Partido Colorado tiene su clientela, tiene su voto duro, tiene funcionarios, o sea, miles de funcionarios públicos quienes son totalmente abyectos a ese sistema, y entendemos de que tenemos que ser bastante pragmáticos para poder derrocar ese sistema que nos ha perjudicado tanto a los paraguayos. Para finalizar, quiero hacer una pregunta. ¿Carlos Silva cuenta con el suficiente apoyo y votos para ganar la presidencia del partido? Totalmente. Nosotros hoy con el movimiento Diálogo Azul tenemos cobertura nacional, tenemos parlamentarios que nos apoyan, intendentes municipales, es decir, líderes departamentales, distritales, de barrio, y uno siente en el recorrido por la patria de que la gente, como dije en un principio, no solamente entiende nuestra idea, sino que se empodera de nuestro proyecto, porque es verdaderamente el proyecto que puede sacar de este estancamiento al Partido Liberal. Y vamos a tener una gran sorpresa para bien del Partido Liberal, porque vamos a ganar las elecciones internas del partido. Entusiasmado, me gusta ese perfil también en cierto sentido. Coste que tiene contrincantes fuertes. Contrincantes desgastados lo que tengo. O sea, representan a esa vieja, a ese viejo modelo que no nos ha llevado a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, si nuevamente planteamos las mismas fórmulas, encabezando con las mismas personas,
me parece que los resultados no tienen por qué ser diferentes, ¿verdad? Tendrían que ser los mismos. Y los liberales ya no estamos en condiciones de asumir un nuevo fracaso electoral y necesitamos un cambio, una renovación, y eso es lo que nosotros representamos. ¿Cómo ve el candidato para la intendencia del partido? De Asunción, y vemos a un candidato bastante sobrio, bastante solvente intelectualmente, conocemos de su militancia en todos los ámbitos sociales y creemos de que representa verdaderamente a esa persona que puede reestructurar la capital de la República, reordenar la capital de la República y también el municipio, ¿verdad? Para que haya verdaderamente una retribución al contribuyente en servicios de calidad y obras de infraestructura que necesitan todos los barrios de capital. No solamente puede tener, o sea, no solamente tenemos que continuar con ese modelo de que todo lo recaudado o altísimo porcentaje de lo recaudado sea destinado solamente al funcionamiento institucional de un municipio y que lo poco que sobra se hagan obras totalmente que pasan desapercibidas, porque la capital de la República necesita un cambio radical y para eso también la institución tiene que tener una cirugía profunda y me parece que Eduardo Nakayama tiene esa solvencia, tiene el conocimiento histórico también de lo que fueron las administraciones no solamente de la República del Paraguay, sino que administraciones de gobiernos del mundo que han tenido fracasos con un modelo y que han tenido éxitos con otro modelo. Y me parece que es una cuestión de ser un poco pragmáticos también para adoptar esas medidas y retribuir a los asuncenos y a toda la República en beneficio a tanto desorden que hay, ¿verdad? Carlos, en el caso que llegues, y con esto nos despedimos, a ganar la presidencia del partido, ¿tu espíritu cuál va a ser? ¿Aliancista? Nosotros entendemos de que la oposición está conformada de una manera muy heterogénea, donde no hay un líder aglutinante así muy fácil de identificar y donde tenemos potenciales aliados de izquierda como son del Frente Guazú y de derecha que son de Patria Querida, que ellos entre ellos difícilmente concilien un proyecto político y me parece que la alianza es una estrategia electoral válida si es el líder aglutinante, pero en este caso tenemos que optar por la concertación, donde todos los actores de oposición puedan establecer sobre una mesa cuál es el modelo de república que planteamos como proyecto político, sobre las coincidencias trabajar, o sea, sobre las coincidencias ya establecer un programa de gobierno y sobre las diferencias trabajar en buscar dirimir que no sean tantas y bueno, y que haya una suerte de elección interna a padrón abierto entre todos quienes quieran encabezar o representar a la concertación para que todos los partidos políticos de oposición, movimientos sociales, sociedad civil, puedan ser partícipes de este proyecto político. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes siempre. Excelente, con esto nosotros tenemos que hacer la pausa rápidamente. Una vez más, no se desprenda por favor que a la vuelta tenemos mucho más para seguir compartiendo aquí en El Candidato. Volvemos luego de la pausa, ya en la última parte de nuestro encuentro. Cada oportunidad de establecer esta conexión con la audiencia es más que interesante de traerle a los candidatos y después de unas conversaciones, David, que vale la pena recordarlas, ¿no? Totalmente, al fin y al cabo esto va a generar un criterio para el elector en la época más clave del año. No, me gustó eso que acabas de decir, que esperemos que este programa sirva para construir el criterio de los electores y que al final de escuchar cada una de las entrevistas y la participación de los candidatos que pasen por aquí, uno pueda elegir de la mejor manera posible al que va a gobernar su gobierno local. Eso es categóricamente. En este momento quiero invitarle a toda la teleaudiencia que nos acompañe un rato a las redes sociales. Vamos a ir hasta el Twitter, @LindepPI, y vemos un poco de los resultados del sondeo antes de despedirnos y volvemos a leer lo que decía el planteamiento. Asunción recibe diariamente a casi 2 millones de personas provenientes de las ciudades del área metropolitana. La pregunta: ¿consideras justo que se cobre un peaje para ingresar
regresar a la capital. 4 opciones. Sí por tema de infraestructura, no viven en Asunción, solo para particulares y sí, pero en un monto bajo. Vemos los resultados. Con el menor porcentaje, la gente piensa de que solamente para particulares debe ser este cobro del peaje, Juan Pablo. Luego con un 25%, sí, pero con un monto bajo, David. Interesante, 27% sí por o para infraestructura, un poco de lo que piensa la gente. Y gana con casi el 50%, 42% para ser exactos, no viven en Asunción. Bueno, tenemos un poco de las percepciones, algunos comentarios también al respecto de las quejas a esta problemática, tema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, pero habría que ver qué clase de soluciones también plantean, ¿por qué no los futuros candidatos? Y no solamente de Asunción, yo creo que también en algunas ciudades aledañas a Asunción deberían empezar a verse algunas políticas, ya que esto está creciendo. Y como Buenos Aires, la Gran Buenos Aires, ya han implementado este mecanismo también de peaje para poder entrar a la ciudad de la Gran Buenos Aires. Habría que ver que no sea una bomba de tiempo, más allá de las otras problemáticas que tenemos de fondo. Vamos a seguir ya seguramente en nuestro próximo programa con otros candidatos y hablando sobre las distintas problemáticas, reitero, de las ciudades camino a las municipales de este año. Es así, pero en esta segunda parte de lo que fue Asunción, parte 2, antes de despedirnos tenemos que agradecer rápidamente al Hotel Las Lomas que nos recibe en cada programa, un lugar espectacular de primer nivel también para invitados de primer nivel, Juan Pablo. Y por sobre todas las cosas, reiterarles de que están teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios para que ustedes puedan venir y pasar un excelente momento aquí en el Hotel Las Lomas. Excelente, así es que ya saben, la invitación está hecha. Con esto llegamos al final lastimosamente y tenemos que despedirnos, Juan Pablo. Hasta nuestro próximo programa del candidato, los días miércoles oficialmente a las 4 de la tarde y luego con sus repeticiones. Es así mismo, será hasta la próxima. Gracias por la compañía. Chao, chao.